Bueno, yo soy Verónica Pavés, yo soy periodista en el periódico El Día y voy a ser la moderadora hoy. Hoy vamos a hablar de un asunto que tenemos, de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y que está cerca de nosotros básicamente todo el rato, porque cada vez la naturaleza se ha convertido en algo más importante para nosotros. El bien natural se está convirtiendo en algo muy relevante, más aún cuando sufrimos un cambio climático como el que estamos sufriendo, ¿no? Y del que ya sabemos las consecuencias de ese cambio climático y cómo van a quedar las islas. Entonces cada vez es más imperioso ese cuidado del medio ambiente y que estemos un poco sincronizados también con el medio natural, cosa que no lo hemos hecho en los últimos años. Además, Canarias es una comunidad especialmente vulnerable al cambio climático y a todos estos problemas que están asociados a nuestra actividad económica también. Y como tal, tenemos que intentar ver de qué forma podemos contribuir a mejorar esa relación que tenemos con el medio natural. Bueno, entre aquellas cosas vulnerables, no sé, lo hablaremos hoy, ¿no? Pero, por ejemplo, que estemos en medio del Atlántico, aislados del resto, nos hace tener una economía bastante vulnerable, por lo que necesitamos de alguna manera tener un sustento. Pero por otra parte, ese sustento económico hasta ahora ha demostrado que no es bueno para nuestro medio natural en muchas ocasiones. Entonces, aquí intentaremos preguntar si realmente nuestro modelo económico es sostenible a largo plazo, cómo podemos hacerlo sostenible, porque también queremos buscar respuestas y creo que los ponentes que están hoy también buscarán respuestas conmigo. Si estamos haciendo lo suficiente, realmente estamos haciendo lo suficiente desde instituciones, desde nosotros mismos, desde la sociedad civil, desde política, estamos haciendo todo para proteger nuestro medio natural. Bueno, les damos la bienvenida a este debate, que además es un diálogo abierto, así que podéis todos participar en cualquier momento, se levanta la mano y pueden participar. Este debate, que como habrán visto se llama Sin Tierra no hay paraíso, está impulsado por la Asociación Cultural UE de Vida, y el foro no sería posible sin el apoyo de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, las Concejalías de Participación Ciudadana y del Área de Ciudad Sostenible y Planificación del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y la Fundación Canaria Juventud Idea. Pues lo dicho, cuando acabemos o cuando les surja también, nosotros vamos a tener un momento de debate, de preguntas para ustedes también al final del debate. Así que simplemente levantan la mano y les daremos el turno de palabra. Y bueno, ya me toca ya presentar a las personas que me acompañan. Aquí tenemos a mi izquierda a Adrián Flores, que es ambientólogo, especializado en biodiversidad terrestre y conservación insular. También has participado en varios estudios sobre fauna invasora y su impacto en las islas. Recuerdo algo de gatos por ahí. Y desde algunos años también divulga la naturaleza canaria a través de las redes sociales. También, aparte, eres bastante... bueno, estás con ello, ¿no? Estás a tope con la lucha también. Bueno, Adrián, muchas gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo estás? No, bien, yo encantado de estar aquí porque creo que es importante que haya este tipo de debates y sobre todo que sean abiertos, ¿no? Que la gente pueda participar y que no haya como una separación entre los ponentes y el público, porque al final esto nos repercuta a todos. De hecho, les hemos dicho a la gente que se acerque, ¿no? Para que los tengamos más cerca, ¿no? También nos acompaña Natalia Díaz, que es bióloga de conservación y apicultora. Has trabajado en múltiples proyectos de conservación de patrimonio natural y desde hace 10 años trabajas ayudando a conservar y proteger las abejas. ¿Cómo se protegen las abejas, Natalia? Pues de muchas maneras. Alguna es pues eliminando los pesticidas, consumiendo en ecológico y de muchas maneras. Con las abejas lo que pasa es que van desapareciendo y no nos damos cuenta hasta que ya no hay remedio y las necesitamos más de lo que nos creemos. Bueno, luego nos explicarás por qué las abejas son tan importantes en ese ciclo natural. Y el último que está allí al otro lado, casi no te veo, es Iván Cerdeña, informático de profesión, pero un día dijiste, se acabó hablar esto con máquinas y voy a hacer otra cosa, que no me gusta esto. Hace 5 años decidiste dejar tu trabajo y ahora te dedicas al marketing y a la digitalización. Pero además eres un entusiasta de la botánica y también eres voluntario NATAN desde hace 4 años, ¿no? Que les ayudas también. Y también estuviste en el proyecto Salvar Fonsalía. ¿Cómo fue eso de Salvar Fonsalía? En Salvar Fonsalía ayudé un poquito con las campañas de email, no fueron demasiadas.
La verdad que fue a nivel institucional, a nivel de lucha, fue como demasiado rápido. Y entiendo que por la parte institucional, que no se lo esperaban venir, fue como una especie de, entiendo que de gatillazo, de decir el Parlamento el mes 1 sí a Fonsalía, el mes 4 estaban diciendo no a Fonsalía. Fue bastante curioso. Y lo que decías de informático, ahora me dedico al marketing, me gustaría decir también que esto es cosa de todos, ¿no? Yo no soy biólogo, no soy ambientólogo, pero sin embargo tengo una preocupación. Yo me crié en Tabaiba Alta, cuando no había ni colegio alemán ni nada, entre Tabaibas y Cardones, y tengo esa sensibilidad pues principalmente por las especies vegetales, pero creo que esto tiene que ser algo de todos. En el medio ambiente vivimos todos, no vivimos en una ciudad, nuestras ciudades están rodeadas y metidas dentro del medio ambiente. Entonces me gustaría decir que aunque haya personas aquí que no sean biólogos, que también es su responsabilidad hablar de estos temas. Voy a empezar con esto que estabas comentando de salvar a Fonsalía, porque realmente fue algo que fue muy rápido, ¿no? Hablas del vaivén político. Ustedes, ya que hoy no tenemos la representación política que nos hubiera gustado tener aquí para poder debatir también con ellos, ¿ustedes creen, cómo consideran estos vaivenes políticos de primero todo está bien, luego quizás no está tan bien, luego le damos otra vuelta? ¿Cómo lo conciben ustedes, Adrián? Yo creo que se concibe, o sea, lo que ve la población, ¿no? Lo que vemos nosotros también es que, digamos, hay un interés en sacar determinados proyectos y en el desconocimiento. Cuanto más se desconozca, mejor para sacar estos proyectos. Tenemos el caso reciente de Cuna del Alma, donde representantes políticos acudieron a poner la primera piedra, sacaron una foto, empezó a salir toda la información, las especies protegidas que habían, que se afectaba a patrimonio ecológico y otras muchas cosas. Y salió el presidente del Cabildo a decir, en este caso, están todos los informes. Una semana después, si no recuerdo mal, una semana, 10 días, se paraliza la obra porque, sorpresa, no estaban todos los informes. Y desde entonces pues ha habido una campaña desde el Cabildo de intentar desprestigiar toda la información que se ha dado por parte de personal científico. Estoy hablando hasta de catedráticos de la universidad que han hablado y han dicho que el proyecto es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Entonces, creo que es un poco, y yo agradezco las redes sociales, ¿no? Porque al final las redes sociales han permitido que mucha gente se dé cuenta de lo que hay de verdad y sirve para difundir información, y creo que iguala un poco el partido. ¿Creo que al final genera algo de desconfianza también este tipo de vaivenes, Natalia? Sí, claro. O sea, al final todo esto son votos, es interés, es el dinero, ¿no? El caballero del dinero, y al final lo que va moviendo, pues que unas personas vayan a poner la primera piedra y luego es dinero e intereses políticos, siempre. O sea, es lo que va moviendo todo. Son cosas que se vienen gestando desde hace mucho tiempo, no es ahora, Cuna del Alma no es de ahora, es de hace muchos años ya. Y son todos intereses políticos e intereses que vienen de arriba, está claro. O sea, una cosa que tienen todos estos proyectos de los que normalmente hablamos es que son turísticos, ¿no? ¿Ustedes creen que ahora mismo el modelo turístico que tenemos es sostenible con el medio ambiente? ¿O podría serlo más, Iván, por ejemplo? A mí me gustan los datos. Un dato muy claro es que una familia de 4 personas que venga de Berlín a Canarias una semana de vacaciones emite tanto CO2 como el que debería emitir en todo un año para mantenerse dentro de los objetivos, que sabemos que ya no son realistas, que no vamos a llegar ni locos a esos objetivos, en todo un año, ¿no? Entonces, vivimos de una industria que es altamente contaminante, súper contaminante, más que altos hornos, si nos ponemos. Y la única forma de hacerlo sostenible, que ahora mismo no lo es ni por asomo, ni a nivel económico, ni social, ni ambiental, es reducir el número de turistas. Tenemos que reducir, como sea, el número de turistas. Es la única solución que existe. ¿Y cómo lo hacemos? Lo lanzo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque es verdad que hemos apostado por el turismo de masas, que ahora se está buscando un turismo más sostenible, o por lo menos eso se dice en la teoría. ¿Lo podemos conseguir? ¿Podemos conseguir tener menos turistas, Adrián? Sí, ¿no? Se hace en otros lados del mundo, lo que pasa es que no se ha apostado por eso. Es decir, en las campañas turísticas, ¿qué se vende? Se vende el Teide, se vende Naga. ¿Qué se está vendiendo en realidad? Se está vendiendo un espacio protegido, uno de los parques nacionales más visitados del mundo, que cuenta con 4 visitantes, o sea, 4 vigilantes para todo el parque, 190 hectáreas vigiladas por 4 personas.
muchos días sin vigilancia porque esas 4 personas tienen sus turnos. Vendemos al final espacios protegidos que no están protegidos porque Canarias tiene gran parte de su superficie protegida sobre el papel, la realidad es otra muy distinta. Y bueno, no hay más que ver, ¿no? En un par de meses hemos tenido ASICS grabando en el Chinllero, el señor que vino a presentar el circuito del motor rodando con la bici en el Chinllero, esta semana un influencer grabando en una paluduna en Fuerteventura, si no recuerdo mal. Y ¿cuántas cosas así hemos tenido en dos meses? Es que no hace falta... Quizá ahora se ve más, o realmente a lo mejor antes pasaba, no se grababa porque la gente no era tan tonta como para grabarlo. No sé cómo lo... No, claro, por cierto, esto es un porcentaje minúsculo, Claro, porque estos son los que se graban. Esos que son los luego- influencers. Exacto, el porcentaje es mucho mayor. Entonces hay que cambiar y poner en valor de verdad lo que nos hace únicos. Lo que nos hace único no es una avenida con 4 palmeras californianas. Lo que nos hace únicos son nuestros espacios naturales, que al final es lo que se vende. Y tenemos que diferenciarnos ahí y ponerlo en valor. Uno de esos espacios naturales es el Teide. ¿Qué opinan sobre el tema de vamos a cobrar entrada y demás? Que eso está muy, muy en boga ahora y se toma como medida de, bueno, pues para evitar esa carga tan grande del turismo. ¿Creen que está bien esa medida? ¿Se debe cambiar de alguna manera? ¿Debería ser mayor esa restricción, Natalia? Me preguntas, creo que la pregunta que me podías preguntar. Yo como montañera y como escaladora que suelo ir a escalar al Teide, lo de cobrar me pone un poco los pelos de punta, pero más que nada porque ¿a dónde va a ir ese dinero? O sea, los políticos van a ser realmente lo verdadero honestos para luego ese dinero vaya a lo que tiene que ir. O sea, el Teide tiene un montón de problemas que no tienen que ver con el dinero. Tiene los conejos, tiene que la gente aparca donde le da la gana, que pisa lo que le da la gana, que no hay vigilantes. Tiene un montón de problemas ahora mismo el Teide. Y no sé realmente si cobrando se va a solucionar el problema. Y luego las infraestructuras que se presentaron cuando se presentó el plan de lo de cobrar unas macro construcciones ahí para meter las guaguas, para no sé qué, o sea, realmente estamos vendiendo proyectos sostenibles que no lo son, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es una diversificación del modelo y un cambio de modelo, pero el cambio de modelo no va por construir y por hacer las cosas igual, pero poniéndole el nombre de eco o de sostenible. Entonces ahí es donde está el problema. El cambio de modelo tiene que ir más allá de lo que estamos haciendo. ¿Y a dónde nos vamos? Porque esa es otra cosa, ¿no? Hay un debate muy grande sobre la diversificación de la economía. Además, esto no es un debate de ahora ni de hace 10 años, es de hace bastantes años, ¿no? De que hablamos de que no se podemos vivir del turismo solo, el monocultivo del turismo. Además, la pandemia ha demostrado que el turismo no es el mayor acicate que se puede tener para sobrevivir, porque es muy enseguida es muy volátil. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál creen ustedes que podría ser la fórmula de diversificación? ¿Dónde podríamos ir poniendo, o el gobierno debería ir poniendo dinerito para que surgieran esas semillas? ¿Quién quiere contestar? Iván, por ejemplo. A mí me parece, yo creo que nadie tiene la fórmula correcta, pero uno de los problemas que estamos teniendo es que no nos estamos parando a pensar. Yo no sé cuál es la fórmula para decrecer el modelo turístico ni para diversificar la economía. Tengo algunas ideas. Creo que se podría hablar de turismo de calidad, se podría hablar más de excursiones, se podría hablar de empleados públicos vigilando nuestros espacios naturales protegidos, se podría hablar de recuperación de espacios naturales protegidos o de ecosistemas. Tenemos que recuperar, creo que el 30%, el 20% de nuestras costas y el 30% de nuestros ecosistemas terrestres de aquí a no sé qué año, estas típicas cifras de la Unión Europea. Pero podemos hablar de muchas cosas. El problema es que tenemos un gobierno y unos cabildos que no se están parando a pensar. Y el ejemplo más claro que tenemos es el de Baleares. Baleares acaba de sacar hace unos meses una moratoria turística para decir, oye, tenemos que parar y hablar para ver qué modelo queremos, qué sociedad queremos en el futuro. Porque el modelo que tenemos actualmente está abocado al fracaso y o lo frenamos nosotros o nos vamos a dar contra el muro y ya se frenará el solo. Entonces, lo vital no es cómo vamos a solucionar el problema, sino es parar de producir el problema para luego buscar soluciones. Y seguro que con participación ciudadana real, no de la de los ayuntamientos como el de Adeje o el de Granadilla, que ni siquiera te permiten el acceso a la documentación pública, con una participación real de personas que saben de lo que están hablando, urbanistas, biólogos, ambientólogos, buscar soluciones al problema que tenemos. Te veo ahí asintiendo, Adrián.
¿Tú qué piensas? Es que exactamente ese es el problema. Una moratoria sería un primer paso y demostraría que, bueno, podría demostrar que de verdad se quiere apostar por un cambio de modelo. Porque la moratoria, mucha gente le tiene un miedo increíble, pero la moratoria lo que fija es un número de visitantes máximo. Entonces, aquí estamos celebrando que cada año vengan más. Es que es surrealista. Hay estudios, la principal huella de carbono de Canarias son los aviones. Y mientras el Cabildo se celebra el Día del Medio Ambiente, dice que es súper sostenible, abre y celebra la creación de una línea aérea con Nueva York. O sea, es que no cabe en ninguna cabeza. Entonces, yo creo que la moratoria es el primer paso y luego replantearse de verdad, sobre todo los que nos dirigen o quienes les asesoren, si de verdad qué mensaje quieren dar y hacia qué camino quieren ir, porque lo que no puedes es estar engañando a la población diciéndole somos súper sostenibles y mañana te estoy inaugurando una línea con Nueva York, Cuna del Alma súper sostenible, porque yo llegué a escuchar una excusa que Cuna del Alma súper sostenible porque iban a pintar las casas que se mimetizaban con el ambiente y eso está grabado en Televisión Canaria, lo pueden escuchar. Entonces, hombre, yo qué sé, es un paso, ¿no? Primero pintan, luego hacen otras cosas, ¿no? Pero claro, ustedes me dicen de parar el turismo, ¿no? A mí se me ocurre, porque seguramente también se le ocurrirían a los políticos, nos dirían, estamos saliendo de una crisis, pues ahora lo vamos a parar el turismo. ¿A corto plazo se puede hacer eso o tendríamos que plantearlo para medio o largo plazo? ¿Ustedes qué piensan, Natalia? No sé el plazo exactamente que habría que poner, eso entiendo que habrá gente pues que se dedique más a ese tema, pero lo que está claro que lo que hay que hacer es parar y plantear el modelo de otra manera. El plazo no sé cuánto, pero creo que Baleares tardó súper poco, ¿no?, en presentar la moratoria. Creo que el gobierno balear tiene la misma edad que el gobierno canario. Pero presentaron, o sea, empezaron con lo hablamos el otro día, empezaron Sí. como con hablar el tema y en un par de meses tenían ya, o en un año, no sé cómo dijimos, lo dijimos el otro día. Ya tenían como un plan de moratoria. O sea, aquí no se hace porque no interesa y porque no va a ningún lado. O sea, aquí los dos monocultivos destructores que tenemos en las islas son el plátano y el turismo. Los dos hay caciques detrás ganando pasto a manta, vamos, además, en los dos monocultivos que tenemos y destruyendo todo, el agua, con el plátano, el agua, los pesticidas y demás, con el turismo, los vertidos al mar. O sea, esos dos monocultivos deberían de regularse, pero urgente ya, porque están acabando con las islas. Y en todo esto también hablamos mucho de la construcción, ¿no? Porque la construcción, estabas diciendo el plátano, estabas diciendo el turismo, pero el turismo está muy vinculado a la construcción también, ¿no? Hemos estado hablando, hemos mencionado la Cuna del Alma, por ejemplo, que es una mega construcción turística. ¿Cabe en estos momentos, en la situación en la que estamos, con el cambio climático detrás que está empujando, seguir pues apostando por este tipo de proyectos o simplemente por seguir construyendo? Porque son dos cosas, ¿no? Podemos seguir construyendo casas para la gente, que además pues faltan. Podemos seguir haciendo megaconstrucciones. Natalia, yo te veo ahí a tope. O sea, podemos seguir construyendo viviendas sociales que no hay, podemos seguir construyendo viviendas para la gente, pero no en un espacio como el puertito de Adeje, por ejemplo, o no en zonas naturales como están construyendo, o el circuito del motor, o 1 millón de proyectos más, o la Tejita, el hotel de la Tejita, o todo eso. O sea, hay zonas donde se puede seguir construyendo, hay un montón de sitios. El puerto de la Cruz, sin irnos más lejos, está con todos los hoteles cayendo sacachos, un porcentaje alto. O sea, lo vemos bajando por el puerto. Se podrían hacer reformas como se han hecho. En los últimos hay un par de hoteles que se han reformado bajando hacia el puerto. Se pueden hacer reformas y mejorar esas infraestructuras que están. Eso sería algo sostenible. ¿Vale? No construir y seguir destruyendo y seguir metiendo cemento. O sea, lo que hay que hacer es, como un poco, es lo que dice, sentarse, pensar y ver cómo lo podemos hacer. No es, vamos a cerrar el turismo, vamos a cerrar las empresas de construcción y cada uno se vaya a un puente a vivir. No, es como cambiar el modelo y hacerlo de una manera coherente. Incluso reconvertir a lo mejor hoteles en otra cosa, ¿no? Se está hablando de reconvertir hoteles, por ejemplo, para el tema de las plazas sociosanitarias que hace falta en los hospitales. En fábricas o en lo que hiciera falta. Pero claro, esto necesita que se pongan a ello. ¿Por qué creen ustedes que no se están poniendo a ello? Porque yo veo que ustedes tienen la solución. Yo creo que nadie se pone. Creo que hay un tándem lobby turístico, lobby de la construcción, que se necesitan el uno al otro.
Yo lo que siempre digo es que, bueno, y también tenemos un lobby de la construcción que parece que exclusivamente ahora depende del turismo, ¿no? Vivimos en unas islas en las que no se han entregado ni una sola copia de llaves, y esto me gusta repetirlo, ni una sola copia de llaves en 8 años de vivienda pública. El gobierno de Canarias actual y el anterior no ha entregado ni una sola vivienda pública en 8 años. Eso también es cemento. Tenemos un montón de zonas, un montón de urbanizaciones con las calles puestas y las farolas encendidas, sin casas. En el Rosario, de donde yo soy, sin ir más lejos, el gobierno de IR Verdes y Si Se Puede acaba de iniciar un proceso de recalificación de un terreno a favor del Banco Santander, cuando al otro lado del barranco hay una urbanización completa en el tablero, con sus farolas y sus calles puestas hace más de 30 años, sin una sola casa. Entonces, la construcción puede seguir funcionando, pero tiene que funcionar de otra manera, al igual que el turismo. Y evidentemente no podemos depender de la construcción. Tenemos la hostia que nos pegamos ahí en 2008 por esa superdependencia que teníamos de la construcción. Entonces, que haya una dependencia económica o de actividad o de empleo de un sector no es excusa para no cambiarlo. O sea, de alguna manera podrían llegar a ser nuestros aliados a la naturaleza, ¿no? O sea, al cuidado de la naturaleza, estos lobbies de los que me hablas, de construcción y de turismo, podrían llegar a ser aliados de alguna manera, ¿no, Adrián? No los veo yo mucho por ahora. Hombre, no, puede ser. De todas formas, es que es como comentaba Iván, si seguimos dependiendo del sector de la construcción, por ejemplo, si no empezamos a pararnos y a ver cómo diversificamos, ¿cuál es la solución para mantener esos puestos de trabajo indefinidamente cuando haya cemento hasta en el Teide? O sea, ¿cuál es la solución después? Porque ¿qué vas a seguir construyendo? ¿Parques eólicos marinos? Porque Bueno, pues eso también puede ser. Pasamos a la siguiente. Tenemos otro bloque, porque esto lo hemos dividido por bloques. El siguiente bloque vamos a hablar un poco sobre el medio natural, sobre el medio ambiente y sobre todo los impactos que hemos hecho nosotros y los impactos naturales debidos al cambio climático. Y quiero preguntar primero a Natalia, para que empiece, que queríamos volver a eso de las abejas, porque son tan importantes las abejas y su ciclo vital, porque es tan importante para nosotros. A ver, son importantes porque, bueno, porque mínimo comemos 3 veces al día, yo como un par de veces más, pero 3 veces al día mínimo, y las 3 veces te hacen falta las abejas. Un 75% de lo que comemos depende de los polinizadores, no de las abejas, de los polinizadores. Sí. Entonces, todo lo que comemos, lo que comen los turistas y lo que comen los de las empresas de construcción, más todo lo que estamos aquí, depende de las abejas. ¿Vale? Entonces, el cambio climático, los pesticidas, como dije antes, que no llueva, por ejemplo, ¿no? El año pasado casi no llovió nada, todo eso a quien más afecta es a los polinizadores y luego a nosotros. El problema es que son especies que no las vemos y que lo estuve hablando justo ayer con unos amigos, hay una aplicación que puedes ponerla en el coche y puedes ver cuántos bichos se te estampan contra tu coche cuando haces un trayecto, ¿no? Y te puede decir hasta las especies y todo, o sea, flipante. También unos cuantos. Pues antes, o sea, hay un estudio que dice que hace, pues no sé, 10 años o así, cuando llegabas a un sitio, o más, yo creo que era más en realidad, más de 10 años, cuando llegabas a un sitio, a lo mejor tenías 200 bichos estampados en tu coche, y ahora no llega a 5 o 6. O sea, es una muerte silenciosa que no estamos viendo, es igual que el cambio climático, ¿no? Siempre ha hecho calor en verano y siempre ha hecho frío, y ahora estamos igual. Es una cosa silenciosa que no estamos viendo, que no es como un macroproyecto que llegas ahí y dices, Dios, mi madre, pedazo de construcción aquí, ¿no? Esto es una cosa silenciosa, pero que cuando nos llegue el masazo vamos a ver qué vamos a hacer, porque eso sí que va a ser... Por lo que tengo entendido aquí, en el Teide hay un verdadero problema con el tema de las abejas, porque en el Teide justamente hay una especie invasora que está, ¿no?, haciendo un poco de competencia a esa abeja, la abeja canaria, que es la abeja melífera, por lo que entiendo. Sí, lo que pasa es que es súper complicado de explicar. Pero sí, en el Teide lo que pasa es que se llevan, por explicarlo súper rápido, hay unas actividades permitidas porque se han permitido toda la vida, ¿no? Entonces esa es la excusa, como por ejemplo lo de ir a cazar el muflón al Teide. Se ha permitido toda la vida y en el Teide lo que se hace es que en mayo, por la fecha de la Cruz, se suben unas 2000 colmenas al Parque Nacional. Entonces imagínense que ustedes son una abeja silvestre que vive en el Parque Nacional y de repente te llegan 2000 colmenas con 80.000 abejas cada colmena a comerse tu comida y a pegarte, porque las abejas de la miel a veces son un poco agresivas, entonces también como a increparte, ¿no? Y tú eres una abeja silvestre y te encuentras de repente todas esas abejas. Entonces, bueno, hay mucha gente ahora que está trabajando en investigación, de hecho mi trabajo de fin de máster fue trabajando sobre eso,
que está en contra de que se suban las colmenas al Teide. Correcto. Y los apicultores y el alcalde de La Orotava, por ejemplo, etcétera, 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 están como una pelea ahí a favor de las colmenas del Teide y en contra. Claro, pero es que al final el Teide es un parque natural en el que hay especies endémicas, que está, además, es la zona de toda Canarias que está sufriendo más el cambio climático. Por si no lo saben, como un dato, si la temperatura de la Tierra ha crecido en estos años con respecto al periodo preindustrial en 1,2 grados centígrados, en el Teide es 1,5 grados centígrados. Entonces estamos sufriendo un problema muy grave en el Teide, que además pues tiene otros problemas, que antes decías el muflón, es otro problema, ¿no?, de especies exóticas que están afectando. Darío. Sí, en el Teide tenemos el muflón, tenemos el conejo, que son los más importantes, ¿no?, en cuanto a impacto. Y también quería señalar, con lo que comentabas del cambio climático, los ecosistemas de alta montaña en Canarias son los que más afectados se van a ver, porque este aumento de temperatura lo que hace es desplazar los ecosistemas en altura. Es decir, se van a adaptar y van a irse mudando, por así decirlo, a las zonas que tengan su temperatura. Entonces, por ejemplo, la laurisilva subirá un poquito, el pinar subirá un poquito en altura, pero las zonas de alta montaña no tienen a dónde ir. Después del Teide no hay más. Entonces, digamos que es uno de los ecosistemas más amenazados por el cambio, el ecosistema más amenazado por el cambio climático en Canarias. De hecho, ahora mismo es sin duda, de hecho hay, esto lo cuento es anécdota, pero no es anécdota. O sea, los investigadores ahora mismo están trasladando algunas especies endémicas de plantas de un lugar a otro del Teide para intentar conservarlas, porque la cara sur, que es la más afectada, está sufriendo muchísimo el cambio climático y se va a intentar pasar a la cara norte para intentar, pues, darles lo que se pueda de vida, ¿no? Entonces, en este tema de las especies invasoras tenemos un verdadero problema en Canarias con muchas especies invasoras. Yo sé que tú, Adrián, has trabajado muchísimo con el tema de los gatos, por ejemplo, que es un tema que es muy delicado. Hay un debate fortísimo con el tema de los gatos. ¿Por qué crees que es tan difícil, en este caso, ponerle coto, ¿no?, a los gatos? Y pueden hablar los tres, que lo veo ahí. Ponerle el coto a esto, mientras con otras especies exóticas pues hay programas de erradicación muy bien. Yo creo que porque es una mascota. Entonces, es una mascota muy popular, además, que la gente está muy acostumbrada a ver gatos y a tener gatos, entonces empatiza mucho más. Pero también hay que tener en cuenta que a nadie se le ocurriría proponer colonias de perros, por ejemplo. Entonces, es un tema un poco ilógico, y ahí entramos también en temas ya sanitarios, en temas de diversos motivos, ¿no? Como comentabas, quería hacer énfasis en el impacto en la fauna protegida. En Canarias tenemos 4 especies que quedan de lagartos gigantes. Tenemos el de Gran Canaria, que está pasándolo un poquito mal con la culebra y tiene pinta de que va a ir a peor. Y luego 3 que están catalogadas como un peligro de extinción: el lagarto gigante del Hierro, el lagarto gigante de La Gomera y el lagarto gigante de Tenerife. El del Hierro sobrevive en un roque en medio del mar porque no llega a los gatos. El de La Gomera sobrevive en un risco que tiene serios problemas de conservación y que no se sabe qué día se puede venir abajo, porque es donde único los gatos no llegan a comérselo. Y en Tenerife los tenemos en el acantilado de Guasa y los acantilados de Teno, donde tampoco llegan a comérselo. Llegan entre comillas, porque un estudio en el que participé con mi TFM también y tal, pues sí se ve que han llegado, o sea, que llegan y se los comen. Y además, ahora más que hace 15 años, porque pues en esa zona hay conejos y la gripe hemorrágica del conejo llegó, le pegó fuerte a los conejos, y si no hay conejos, comen lagartos. Al no haber una presa de mayor tamaño, se alimentan más de lagartos, y entonces, básicamente, al ritmo que tienen actualmente, si en Guasa siguen quedando lagartos gigantes de aquí a 15 años, es un milagro, si no se hace nada. Es que el lagarto es muy importante también porque es dispersor de semillas, que lo estábamos diciendo antes. Realmente todo esto puede llevar a un colapso ecológico en algún momento, ¿no, Iván? Me gustaría primero hablar también de los motivos de por qué tenemos ese problema, que es un problemón en Canarias, con el tema de los gatos. Hemos crecido, nuestra generación y seguramente algunas personas mayores y las que vienen, con una especie de dignificación de los animales, en lo que solo existen perritos y gatitos y no hay más, ¿no? No empatizamos con un lagarto, que es de aquí, que es único, que quedan
300 en Tenerife, pero sí empatizamos con un gato. Y a pesar de que eso sea así, no termino de entender cómo cabe en la cabeza de cualquier persona que un animal en la calle, sujeto a atropellos, a enfermedades, a peleas entre ellos, a peleas con otros animales, se defienda esa colonia en la calle. ¿Cómo seguimos permitiendo a día de hoy que se vendan gatos en las tiendas de animales o se reproduzcan gatos para vender y para regalar cuando hay gatos abandonados en la calle? Hemos solucionado el tema de los perros precisamente porque a nadie se le ocurre, a nadie le cabe en la cabeza tener a una colonia de perros en la calle, pero por egoísmo propio, porque esos perros muerden a los chiquillos, hemos tenido un montón de problemas, y por egoísmo, yo cuando era pequeño en Tabaiba todos los fines de semana ir a la fiesta parecía un perro abandonado. Hoy por suerte eso no ocurre, con los cazadores por desgracia sigue ocurriendo, pero ya no es nada que ver con lo que había antes, y sin embargo con los gatos seguimos permitiendo que estén abandonados, no están en una colonia cuidados con agua y comida, que sí, que no les faltará agua y comida, pero es que un gato es más que eso, es un animal doméstico. El doméstico viene de casa, de tenerlos en casa. Y tenemos que terminar de entender y empatizar también con nuestros animales propios. Un gato se come alrededor de 180 presas al año de nuestras especies. Entonces, ¿por qué no empatizamos con el lagarto tizón? Que es nuestro, que es único. No me termina de caber en la cabeza, pero bueno, no Eso, recuerdo la no otra se pregunta. pone así, ¿sabes? Con Claro, los no hace tonterías, Yo lo intento no puedes con grabar con el memes, pero móvil. Claro. Yo creo que es eso, es que es más arisco. Me da a mí que aunque más arisco que un gato ya es difícil. Pero bueno, esto se supone que se quiere, a lo mejor toco hueso con esto, pero se quiere intentar de alguna manera controlar, voy a ponerlo entre comillas, con la nueva ley de bienestar animal. ¿Qué opinión les merece la ley de bienestar animal? No se quiere controlar. Bueno, pero dime algo más. No se quiere controlar, se quiere tener contento a un sector de la población bastante radical, la verdad. Me he recibido ciertas amenazas también de ese sector. Entonces, se está pasando, hay un documento publicado por varias asociaciones científicas, por prácticamente todos los catedráticos de ecología de España, de todas las universidades, por grupos de investigación de toda España. Está el documento firmado, creo que son más de 80 instituciones las que lo firman, y el gobierno dice, eso es mentira. Es que la respuesta ha sido, eso es mentira, no tienen razón. Ya está, y tan pancho. ¿Y qué hacemos? Natalia. Yo estoy de acuerdo con Adrián, o sea, para mí es una pantomima para una parte más radical de la población y una parte para mí hipócrita también de la población, porque o sea, yo he estado trabajando con gatos también y he estado trabajando con la culebra, ¿no? Y sí. hemos llegado al punto de romantizar a ciertos animales, de los peluchitos, ¿no? Que son los bonitos, tenerles como mayor importancia. O sea, nos creemos Dios para decidir qué animal es más importante que otro, ¿no? Entonces, un gato no queremos que se castre y que se lleve a un sitio que no sea la calle, pero una culebra, yo he visto cómo se trabaja en el LIFE, en el proyecto de Gran Canaria, se cogen todas las culebras, se meten en una bolsa, se meten en un congelador. ¿Tú has visto algún animalista quejándose de eso? No, entonces, no. A lo que vamos. O sea, al final vamos al tema de que solo nos gustan los animales que nosotros les vemos bonitos, que los vemos cookies, que los vemos tal. Es como, te pongo otro ejemplo, el típico de la abeja. Me gusta la miel, pero no me gustan las abejas porque pican. Pues eso no puede ser. O sea, tenemos que empezar a naturalizar las cosas porque estamos súper perdidos porque estamos desnaturalizados total. Me gusta esa parte de la desnaturalización. ¿Cómo volvemos a reconectar? O sea, está claro que nos hemos ido por vereda, que ya estamos aquí. Además, Iván, tú que eres informático, pues seguro que lo sabes decir bien, ¿no? Que al final estamos un poco conectados con las redes sociales, sí, superconexión, globalización, genial, maravilloso. Pero, ¿por qué hemos desconectado de la naturaleza? Y estamos volviendo a reconectar de alguna manera. ¿Tú ves que estemos en esa senda o ni de coña? Pues no sé qué me da más miedo, si que estemos conectados a la naturaleza o desconectados de la naturaleza. Cuando fue la pandemia, que podíamos salir en ese trance que hubo, yo no sé ni cuántos fiestones, gente con... Bueno, y eso ocurre a día de hoy. El otro día había una familia italiana subiendo con 5 cajas de pizza a Montaña Roja. Entonces, conectar con la naturaleza, ¿cómo? Como Edgar Carballo, el que hace enduro en bicicleta y se lanza por coladas volcánicas en línea recta para abajo. Deberíamos a lo mejor educarnos nosotros mismos, no ponerle la responsabilidad solo a los profes, que también, y disfrutar de la naturaleza de otra manera. Patear, reconocer plantas, por qué son tan exitosos los festivales de música electrónica, que está muy bien,
y no lo petamos con excursiones, ¿no? Porque no es el plan de colegas típico irse de excursión y contratar a un guía turístico que nos enseñe las plantas canarias, ¿no? Pues a mí me parece un plan de puta madre complementando lo otro. Entonces, no sé qué me das miedo, que estemos conectados o que estemos desconectados. Bueno, vamos a ir hablando también con ustedes porque esto no es una charla de ellos tres, sino que queremos que todos hablen, así que creo que hay una pregunta ahí. A ver si te dejan. Hola, vale. Ahora. Que en relación con lo que estaban hablando, que creo que cada vez más se nos olvida a muchísima gente, entre la que me incluyo, que es la pérdida de biodiversidad, que es básicamente el objeto central de esta charla o de prácticamente todos los debates, porque el turismo afecta a la pérdida de biodiversidad, las construcciones masivas afectan a la pérdida de biodiversidad, los gatos en la calle afectan a la pérdida de biodiversidad, la negación de la ciencia, ridiculizar a los científicos, como comentaba Adrián, y ese es lo que yo estoy viendo desde ya hace mucho tiempo, y creo que ellos también, que es el cómo se está ridiculizando la ciencia y cómo la opinión de un político sin ningún tipo de formación tiene más peso que a lo mejor un escrito o un documento firmado por 80 profesionales, por 150 o por 80 colectivos. Y creo que, desde mi opinión o reflexión de hace mucho tiempo, creo que ese es el gran problema, ¿no? Que al final la gente que puede demostrar o las soluciones a los problemas no se les tiene en cuenta por ciertos intereses. Porque será por estudios aquí en las islas de pérdida de biodiversidad, de cambio climático, de cómo afecta, o sea, los estudios, que es algo que se dice mucho, ya están. Lo que hay que hacer es hacerle caso, que es lo preocupante, ¿no? Ahora estabas hablando y me acordé de hace unos años. Yo creo que la cosa está cambiando, ¿vale? Yo creo que ahora sí que se oye un poquito más a los científicos, pero recuerdo un tema de 2017, que seguramente todos se acuerdan, que son las microalgas. Aquello fue, o sea, no he visto debate tan horrible como aquel en el que se distorsionó todo. Las microalgas estaban allí por el cambio climático, o sea, por un calentamiento de las aguas. Habían los factores perfectos para que hubieran microalgas, pero allí se utilizó como los políticos iban en contra de los científicos en ese momento, que es justo lo que tú comentas. Iban en contra, pero que los científicos salían a hacer una rueda de prensa y les decían que eran unos mentirosos. Entonces, claro, ahora yo creo que la cosa está cambiando un poco. Yo he visto un cambio, ¿vale? Pero sí, todavía nos queda mucho que andar, porque la ciencia, bueno, todavía los políticos tienen que hacer más caso a la ciencia. Por ahí hay otra pregunta, si les pueden dar el micrófono. O pregunta o cuestión, o lo que tengan ustedes. Pero dale el micrófono. No, pero por favor. Hay que escucharte. Vale. Bueno, yo les he estado escuchando, me alegro un montón estar en esta charla y sobre todo hemos estado hablando todo el rato de políticos, constructores, pero creo que hay una base fundamental que creo que somos nosotros, la responsabilidad que tenemos nosotros, la pedagogía que necesitamos nosotros, porque no me paso de escuchar todo el rato que a mí la política no me importa. Estos son los problemas de la política, los más ineptos son los que acaban llegando ahí. Y eso es un problema de nosotros. Entonces, ¿cómo nos educamos nosotros, los canarios, en esa pedagogía para que nos haga que esa política, que es verdad que la necesitamos, porque al final la política es todo en nosotros. Ahí nos damos cuenta que las Islas Canarias, por ejemplo, es dependencia alimentaria. No sé si nos estamos dando cuenta de lo que significa la dependencia alimentaria del exterior. No sé si... Sí, es una pregunta ideal, la verdad. ¿Sabes? Sí, es algo, la pedagogía en el sentido de cómo hemos abandonado también nuestras tierras. Sí. Hablamos de, por ejemplo, también los animales que están viniendo de fuera, pero es que también tenemos unos animales que vienen de Europa del Norte, de Europa, que también están destrozando nuestra biodiversidad sociocultural, económica. O sea, yo creo que todo esto deberíamos empezar a hablarlo ya porque parece un tabú. Y no debería ser un tabú porque nuestras vidas dependen de ello. Y me gustaría a los jóvenes verles a ustedes, que son problemas que nos van a afectar a todos, ¿eh? Bueno, pues lanzando tu pregunta, Gracias, lanzando tu pregunta, Tú, yo creo que le pregunto, se los lanzo a ellos y luego contigo. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos también nosotros? A ver, ha sacado dos cosas súper importantes. La primera es lo de la responsabilidad de nosotros, que además es el bloque 3
Sí, de las nos preguntas falta, de hoy, te has para adelantado, mí es pero el no más pasa nada. importante. Y yo se lo dije a ella, digo, para mí el más importante es el 3, porque si hoy no hay ningún político, ninguna política aquí sentado, o sea, el debate donde se va a generar es con nosotras aquí, y lo que va a servir de algo es nosotras, porque no podemos increpar a ningún político. Entonces, tenemos que sentirnos incómodos nosotras para actuar, ¿no? Al final esos movimientos, la incomodidad es lo que nos va a generar. Entonces, sí, ese es el bloque 3 y creo que tenemos que hablarlo. Sí, pero si quieres ya, bueno, Sí, podemos o sea, ir yo empezando, pero... creo que, o sea, lo que decía ella de que estamos cambiando, yo no lo tengo claro. O sea, depende del sector en el que me mueva. Cuando estoy en la acampada Stop Tumba del Alma, de repente digo, coño, venga, las cosas están cambiando. Claro. Estamos, las jóvenes y todos estamos cambiando, vamos a mejor. Luego me salgo de ahí y digo, pues no, va a ser que seguimos con lo mismo, ¿no? Entonces, depende de dónde me mueva, puede ser que vaya cambiando la cosa o no. Sí es verdad que se está generando un movimiento importante de un montón de gente que estábamos esperando a que esto pasara y que está pasando ahora, y que creo que se está haciendo como la típica bola esta de las películas que se va haciendo cada vez más grande, y que creo que puede ser el movimiento para cambiar las cosas un poco, aunque sea. No, a ver si la bola esa pisona, ¿no? Al Sí. final. Y la otra pregunta, que te la voy a contestar también súper rápido, porque me viene también de la parte de agricultura y de ganadería. Claro, pero es que la misma administración, te voy a contestar primero por la administración y luego por nosotros. La misma administración que te saca una campaña de la papa bonita de Canarias, o del Tenerife, de no sé qué, o de la miel de Tenerife, luego te está trayendo un contenedor de papas de Argelia, y te está trayendo un contenedor de tomates de no sé dónde, y te está trayendo... Entonces, claro, si la administración tampoco hace las cosas de manera coherente, es súper complicado. Y luego nosotros como consumidores, si tú cuando vas a comprar, lo que compras es, por ponerte el ejemplo que es lo mío, la miel de la Granja San Francisco, pues entonces, claro, ahí luego no podemos venir a exigir nada a los políticos, porque tú tampoco estás haciendo las cosas como las tienes que hacer. Entonces, está claro, ahora mismo la dependencia de la alimentación, de lo que tenemos de fuera, la dependencia que tenemos es... El otro día leí, no sé si era un 90 y pico %. O sea, si bien pasa cualquier cosa, nos morimos de hambre aquí. Porque nos vamos a tener que comer los bloques. Bueno, podemos acostumbrarnos también a lamer bloques. Por ahí una... Sí, yo soy maestra de infantil, y hablando de esto, de por qué estamos en este punto y por qué estamos realizando estos debates, creo que es súper importante hablar de educación ambiental y de qué información tiene la gente. Y ahora que preguntabas sobre los jóvenes tienen la responsabilidad, porque al final el mundo va a ser un poco nuestro, bueno, en teoría, ¿no? Se queda. Creo que hay un gran porcentaje de población que no es tan joven, porque ya los jóvenes sí que creo que hablamos de esto más abiertamente y tenemos como bastante conciencia medioambiental, pero hay un porcentaje de población, y hablo de mis padres, mis tíos, mi entorno, que es un poquito más mayor, que a lo mejor nunca ha recibido esta información, no tienen contacto con educación ambiental, no saben lo que son los ODS, aunque sean tan poco ambiciosos, pero no se mueven en estas informaciones, en estas definiciones, y creo que la información que tienen a día de hoy no es suficiente para ver que otro modelo es posible y que esto no es real, y el mundo en el que vivimos no puede seguir así, y no ven como otra forma de cambio. El turismo, o sea, hay mucha gente que lo apoya, y aunque digan que el turismo sea sostenible, o la concejala de turismo del puerto diga que el turismo que viene es sostenible, no lo es, y la realidad es que hay mucha gente canaria que quiere turismo y que se alegra de que cuanto más turismo, mejor, porque es lo que le han vendido, turismo, dinero, y no llegamos ahí, y la información que reciben es que turismo es dinero. Entonces, también creo que es como muy importante estos debates, pero al final las personas que estamos aquí somos las personas que más estamos involucradas, más nos interesan, y no estamos llegando a la gente que realmente necesita como ese clic para cambiar. Entonces, educación medioambiental creo que es fundamental, y no solo en los institutos, sino también fuera, y cambiar la forma de transmitir esta información. Y sí, las redes sociales, nosotros nos movemos, pero hay gente que no tiene redes sociales y que ve lo que pasa a través de Televisión Canaria o la tele. Entonces, como es una realidad muy segmentada y muy diferente a la realidad real. Y bueno, no sé si lanza algún debate, pero esa era como mi reflexión. debatir sobre esto? Si puedo decir una cosa, el problema es que hay una parte de la población que vive en un círculo vicioso de marginación, pobreza, jornadas para partirte la espalda a jornada partida, el chiquillo, el cole, la mochila, los libros, que contarle
que en el puertito de Adeje van a poner 420 villas de lujo, lo siento, pero es que el mes que viene tengo que pagar el alquiler. Entonces, por un lado, hay un sector de la población que no ha tenido el privilegio, que debería ser un derecho, no un privilegio, pero actualmente es un privilegio, de poder leer, pensar, formarse y tener una opinión propia de lo que está pasando. Tenemos sin pelos en la lengua, una banda de amebas coreando por un circuito del motor, que lo siento, no es culpa de ellos, es culpa del estado en el que vivimos, del sistema en el que vivimos, que no les ha permitido tener una formación para disfrutar de sus vidas de otra forma. Y por eso necesitan o creen que necesitan un circuito del motor. Ese es el principal problema. Y luego hay otro porcentaje de la población que sí podría pensar por sí mismos, que sí tiene el tiempo, el dinero y los recursos para hacerlo, pero lee el diario de avisos. Entonces, ¿y qué hacemos contra esto? O ve Televisión Canaria, que hay buenas intenciones, ha cambiado bastante, pero ahí está la entrevista precocinada que le hicieron a Andrés Muñoz, que le faltaba darle la respuesta en papel. Entonces, es complicado cuando tenemos unos medios que no son libres y cuando tenemos unas personas, una parte de la población que no es libre de conseguir llegar al porcentaje de población que tenemos. Los que estamos aquí, los que estamos hoy hablando, o la gente que está en la acampada, o ha tenido una determinación absoluta de dedicar sus días, 24 horas, 7 días a la semana, a estar allí, a pesar de pasarlo mal, o tiene el privilegio de tener un trabajo flexible, como puede ser el mío, que puedo poner las horas por la noche o por la mañana o cuando me dé la gana, para intentar ayudar en una publicación de ATAN, ¿no? Entonces, ese sector de población es el que tiene que empujar por un cambio social, pero no solo a nivel medioambiental, a nivel educativo, o sea, es el sistema lo que falla. O sea, FEPECO y Azotel son parte del sistema y la educación vive en ese mismo sistema. Lo que está petando es el sistema, no el medio ambiente, es el propio sistema. Entonces, aquí hay un montón de gente luchando por derribar el sistema, aunque suene un asunto trasnochado anticapitalista, lo que sea, pero el problema es el sistema en el que vivimos. Y es imposible, o sea, tú eres maestra, estoy seguro de que hay niños que llegan a casa con la tarea y no la pueden hacer porque sus padres están a otra cosa, a sobrevivir. Pues, cuanto menos hablarles de Tabaibas y Cardones. Creo que había una pregunta por ahí detrás, si quieren. Y luego ya pasamos ya al siguiente bloque. Vale, sí. Nada, yo básicamente lo que quería decir era sobre el tema que comentó el compañero, que era sobre la sociedad canaria. O sea, no me gusta decirlo, pero sí que hay mucha razón en eso que se dice que somos aplatanados. Yo creo que más que aplatanados no tenemos la conciencia del valor que tienen nuestras islas. Yo, por ejemplo, hasta que no me fui de Canarias con 19 años, porque dije, mira, estoy trabajando, yo soy de Adeje, ¿vale? Estoy abajo, he vivido toda mi puta vida, cada año viendo un hotel nuevo, una villa nueva. Trabajo, voy para allá, soy socorrista, 800 euros, soy socorrista, hamaquero, piscinero y si tal a veces camarero. Y son 800 euros y tú dices, joder, para que me exploten aquí me voy fuera. Y una vez fuera empiezas a pensar, coño, ahora sé lo que tenía y no lo sabía. Y ya cuando uno vuelve empiezas, por ejemplo, a ver, yo iba a la guagua, iba mirando el barranco del infierno y era en plan, yo soy aquí, vivo 10 minutos y no tengo ni puta idea de lo que hay aquí, voy a salir. Entonces no era consciente de lo que tenía porque es lo que siempre había visto durante toda mi vida y no le tenía ese cariño a un cardón, a un equín triste, no le tenía valor a una tortuga, a una abeja. Y ahora digo, esto es lo que a mí me representa y lo que soy yo al fin y al cabo, porque yo soy de aquí y la gente que no es de aquí, que ha venido y se ha quedado aquí, se ha enamorado de nuestra tierra, dice, joder, tiene un valor, pero la gente que está acostumbrada a acabo el instituto, cuarto de la ESO, me voy a trabajar a cualquier hotel que tenga abajo de casa, me pagan mi sueldo mínimo, si tengo suerte y el convenio es de celaría, que en teoría es uno de los mejores de toda España, pues mira, gano 1.200 euros y con tal de tener mi jornada laboral de 8 de la mañana a 4 de la tarde y ganar mi sueldito para poder pagarme la fiestita en la Yamán, tener mi golf y poquito más y salir con la piba a cenar por ahí de vez en cuando y estar con mi madre en casa, que no me toque mucho las partes íntimas, feliz, ya me da igual que haga un circuito del motor porque voy a pensar, ¡buah! Voy a coger el sazo y lo voy a reventar ahí, seguro, ¿sabes? Y después dice, vale, sí, te revientas y ¿dónde vas? ¿A qué hospital vas a ir? ¿A la Candelaria? ¿O vas a ir a hacer cualquier cosa y es que te da igual, no luchas?
Yo, por ejemplo, me puse enfrente de una pala el día allí que tuvo que ponerse, porque estaba, perdón por la palabra, hasta la polla de que me tomen el pelo. Y siempre ir a sitios o conversaciones con mis amigos y siempre quejarnos y nunca hacer nada. Y es en plan, pues no, hasta aquí ya está. Ya llegó el punto que ya no me voy a quedar con los brazos cruzados. Y eso yo creo que hay muchísima gente que está en el mismo punto, pero no se acaba de dar el paso porque dicen, yo, es que me van a pillar las ruedas del coche, o me va a venir un polla boba, perdón, así, a decirme que él tiene que comer y que tiene que pagar un alquiler. Y le digo, mira, caballero, yo tengo 30 años y estoy viviendo con mi madre porque en mi pueblo yo gano 1.200 euros y un alquiler me vale 1.100 euros. ¿Qué me estás contando? Ojalá yo poder tener una hipoteca y poder tener la idea de poder tener un chiquillo. Pero es que ni de coña, si no puedo independizarme ni emanciparme yo, aquí en mi tierra, que lo he tenido que hacer en otros países como en Australia o en Inglaterra, ¿sabes? En plan, no, ¿sabes? Y eso hace falta mucho a la gente de aquí, salir fuera para ver lo que tiene, porque no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Y yo no quiero llegar a ese punto, en el perder básicamente toda mi isla y tener que irme, porque esto va a ser un paraíso para la gente de Europa que tenga dinero y que va a ser... Bueno, y podría contar muchas cosas más que a ver si va saliendo sobre el tema de turistas, porque yo soy camarero, y sigo camarero, y puedo hablar mucho sobre ese tema de que los turistas están también cansadísimos de eso, y nada, un poquito. Yo, sí, si me permite, claro, yo quiero... Ha comentado varias cosas que creo que son importantísimas. Son muchas cosas, son bastantes. Pero yo también estaba... Espero no quedarme colgado con alguna. Lo primero, lo de que no sabemos el valor que tiene lo que tenemos hasta que lo perdemos. Yo eso lo he hablado, y creo que aquí hay varias personas con las que lo he hablado, un montón de veces. No somos conscientes lo que significa la palabra endemismo. Nos lo explican en el colegio, sí, muy bien, pero no somos conscientes A de ti lo te que lo habrán explicado, también te digo. Eso es otro fallo. Pero el que los cardones que hay, por ejemplo, en el puertito, no están en otro lugar del mundo. O sea, es que no están. O sea, ¿cuánta es la superficie del planeta? No están. Están solo aquí, en Canarias. Pero voy más allá, por ejemplo, el lagarto. Una especie está sobreviviendo en un risco. No están, no hay más. Pero es que te vas a las Américas y no está, ¿sabes? Está solo ahí. Entonces, tenemos que ser conscientes de que los entornos insulares tienen una biodiversidad muy frágil. Canarias no tiene nada que envidiar a Galápagos en cuanto a biodiversidad o a otros archipiélagos del mundo. Sin embargo, queremos pasarla por encima con cemento. Otra cosa que me parece súper importante es el tema de la gentrificación. El turismo, ese que nos deja riqueza y nos deja este mes han salido los datos, ¿no? El turismo supera datos de 2019 y a la vez la pobreza extrema en Canarias sube. Si tan bueno es el modelo, algo falla, ¿no? Y el tema de la gentrificación es eso, ¿no? Al final, en las zonas como los municipios turísticos, se ha echado a la gente de sus pisos, básicamente, porque no pueden pagar un alquiler que un trabajador que viene de Alemania cobrando su sueldo de Alemania a vivir aquí sí puede pagar. Y encima con ayudas públicas del gobierno de Canarias. Que esto me parece, o sea, se ha incentivado desde el gobierno de Canarias dando ayudas a los teletrabajadores. Entonces, es un poco, aquí vive gente. O sea, ¿qué pasa con la población de aquí? Hay una cosa, y esto ya es anecdótico, porque es que no paro de ver ejemplos en todos sitios. TISA anuncia guaguas nuevas, ¿vale? Una cosa que llevo sufriendo un tiempito. TISA anuncia guaguas nuevas, líneas nuevas, 112, la 10 y no sé qué otra línea más en el sur, ¿no? Todas esas líneas son líneas directas a puntos turísticos. A las Américas, a los cristianos y a Fañabe, creo. ¿Qué pasa con las líneas de aquí? Porque yo cojo las... no existen. Yo cojo la 111 y con todos estos cambios lo que se ha hecho es que la 111 va hasta arriba por las mañanas. Pero hasta arriba, no cabe un alma. Es decir, muchas veces se queda gente que tiene que ir a trabajar y que llega tarde a sus trabajos porque el servicio público no funciona. Entonces, esto es un debate pero que las líneas turísticas... Con el debate del transporte podríamos estar solo con esto. Pero bueno, sí. Y a mí yo quiero resaltar una cosilla, que es que cuando hablamos de las ayudas estas a teletrabajadores, porque también se ha dicho mucho que bueno, Canarias es una de las regiones con más teletrabajadores. ¿Sabes? Que los teletrabajadores no son los de Canarias, ¿verdad? O sea, literalmente Canarias no puede hacer teletrabajo casi ninguno, porque trabajamos para el sector servicio. Entonces, no es la región con más teletrabajo, es la región que está acogiendo a más personas de fuera para que teletrabajen aquí. Eso sí es real. Lo otro, bueno, es un poco de marketing. ¿Creen? Estábamos hablando ahora de mucho...
Ah, bueno, vale. Sí, sí. La hago y luego paso contigo, te lo prometo. Es que quería coger una cosa de las que dijeron, y es que estaban hablando de la gente mayor, que no lo entiende, la gente más joven, que está muy implicada. ¿Creen ustedes que hay una desconexión ahora mismo entre generaciones? Que ya no es ni siquiera eso de los jóvenes, porque los jóvenes son así, y nosotros decimos, oh, los viejos es que son unos pesados, tal. No. ¿Realmente creen que hay una desconexión entre lo que está viviendo una generación y lo que está viviendo otra? ¿Natalia? Yo no sé si te puedo contestar, porque es que mi familia, bueno, no, mi familia no, perdón, mis padres están bastante conectados con lo mismo que estoy yo. Entonces no te puedo contestar de una manera representativa, pero sí es verdad que luego tengo otra parte de la familia que están desconectados total. Pero no creo que sea una desconexión de generaciones, creo que es una desconexión de una parte amplia de la sociedad, ya sea porque no valoran lo que tienen o porque no pueden llegar ni a fin de mes y el sistema los tiene absorbidos por completo, pero no creo, yo desde mi punto de vista, desde mi experiencia, que sea por un tema de generaciones, sino porque yo tengo amigas que están igual que mis padres o peor, y algunas han estudiado biología conmigo, o sea, no es un rollo de generaciones. Mi padre tiene más conciencia medioambiental que muchos colegas míos que han estudiado biología, o que gente que tiene mi edad. Entonces no creo yo desde mi punto de vista que sea un rollo de generaciones, pero a lo mejor me equivoco, ¿vale? Por mi experiencia. ¿Tú qué piensas, Iván? Yo creo que no tampoco, porque vemos tantísima gente. De hecho, me parece que generaciones anteriores están más conectados con la naturaleza, que controlan más de cultura canaria. Antes participaba un chico de ADEGE, ¿dónde está la cultura canaria en ADEGE, ¿no? Y los viejos siguen controlando todo ese tipo de cosas. Y a lo mejor no se saben el nombre científico de un cardón, pero saben los usos que tenía la tabaiba o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé si es una desconexión generacional o simplemente de un sector de la población que toca a todas las generaciones. Yo tengo conocidos que no les preocupa para nada estos temas, que no, como, ¿por qué? ¿De qué estás hablando, friki? O sea, entonces, no sé, y lo mismo, pues mis padres sí que tienen una conciencia crítica al menos de estas cosas, o en mis familias hablas con las personas más mayores y sí que hay una conciencia crítica, igual que también con mis primos de mi edad, ¿no? Entonces yo creo que es más de sectores de la población que de generaciones, creo. A mí me pasa también, perdón, que tengo un montón de gente así de mi entorno que están como concienciadas, pero que creo que han dado todo por perdido ya. O sea, no sé si es el nivel de ansiedad que están sintiendo. De hecho, me pasó el otro día con una amiga que le dije, muchacha, ¿no has venido a la acampada? Y se echó a llorar y dice, es que no puedo porque es que esto yo creo que no se va a parar, es que no sé qué. O sea, hay gente que está sintiendo un nivel de ansiedad súper alto que no puede gestionar por todo. O sea, por su vida, por no poder pagar el alquiler, por esto, por lo otro. Y encima dice, y me voy a meter ahora en una lucha contra gigantes para parar un macroproyecto o una cosa más sencilla, no consumir plástico. Venga, voy a dejar de consumir plástico, vas al supermercado y te da una depresión ahí. La ecoansiedad que claro, se habla, ¿no? Entonces, al final, a lo mejor hay gente que está concienciada también, pero la manera luego de gestionar todo eso, o sea, creo que hay como varios perfiles, ¿no? Gente que pasa de todo, que le da lo mismo, gente que no puede actuar porque no puede, y otro grupito pequeñito que estamos a tope con la lucha, ¿no? Que José estaba hablando, o sea, ahí está la gente de la acampada del puertito, y yo creo que hay un montón de gente que estamos ahí. Es que te digo que es terrible ir al supermercado y si tienes ecoansiedad, mueres, quiero decir. Te caes, te desplomas en el suelo porque está todo lleno de plástico, vienen cosas del otro lado del mundo, no hay kilómetro cero, entonces, claro, te hace replantearte si comprar, si volver a tu casa a llorar y además caminando, porque también el tema del coche es otra cosa que el tema del transporte también da ecoansiedad, entonces todo al final es un cúmulo de cosas que dices, pues no sé qué hacer. Yo es que a mí me hace mucha gracia, perdón, hay un ejemplo, yo en el Mercadona, no sé si se pueden decir marcas, pero no ya la dije, o sea que me hace gracia que hay veces que tienen fruta y fruta envasada, la misma cantidad, mismo peso, la envasada sale más barata, y yo me pregunto, ¿por qué? Yo hoy me pregunté una cosa, que yo fui también a una gran superficie
yo no voy a decir marcas, al campo, y entonces ahora están poniendo estas bolsitas que son pues reutilizables, que no son de plástico, etcétera. Y me resulta curioso que tenga que pagar esa y sin embargo las de plástico no, porque eso pues no voy a comprar esas, yo sigo cogiendo la de plástico. Debería ser al revés, ¿no? Entiendo yo, si lo que queremos es hacer un cambio, si no, si pones la bolsa reutilizable a 1,40 y la de plástico gratis, pues mucha gente seguirá cogiendo la gratis. Ya, pero el cambio no se quiere hacer en realidad. O sea, Exacto. lo que queremos hacerlo es solo la publicidad. Claro, es muy bonito decir, Canarias sin plástico. Que bueno, ahí quedó una ley, ¿no?, de prohibir los plásticos de un solo uso. De hecho, eso lo que pasó, bueno, por lo que me han dicho, pero ustedes, lo que me han dicho es que realmente Canarias se está adelantando demasiado y es la Unión Europea la que tiene que hacer cosas. Y la Unión Europea pues ha pasado un poco de eso. Pero bueno, en fin, sí. Hay una ley que está a punto de aprobarse que se paró por presiones de los empresarios que iba a eliminar o a facilitar la eliminación del plástico de un solo uso. Y se paró la ley con la excusa de que venía del coronavirus. ¿Te puedes creer? Coronavirus y hay que seguir usando tenedores de plástico. ¿Sabes qué pasa? Que el coronavirus, si tú no usas el plástico, es que te contagias. Es de loco, es de loco. Es una cosa loquísima. Por ahí había una pregunta, ya te Vale, dejo. sí. Es un poco ligado a lo que dijo Iván, que yo creo que es la clave, y un poco a lo que decía Natalia también. Yo no creo que sea un factor intergeneracional, sino que es una cuestión de privilegio. Está la zona norte, muy marcada en la isla, zona metropolitana, y zona sur. A mí me pasa mucho que voy a dar charlas a los institutos, ¿no? Y cuando voy al norte juego un discurso completamente distinto al del sur, porque está claro que vienen de sitios completamente distintos y parten de educaciones completamente distintas. Me pasó el otro día, a excepción del Puerto de la Cruz, que suelo decirles, ¿quién se dedica, qué familias se dedican al sector primario? El Puerto de la Cruz pues era el único municipio, ¿no?, del norte que se dedica al turismo, y me quedé súper sola. Pero sí es verdad que yo creo que al final la gente del norte, primero que cuenta con un poder adquisitivo mucho mayor que la gente del sur, tiene otras ofertas, ¿no? Tiene otras ofertas de trabajo. En el sur no, en el sur llevamos viviendo del turismo, yo soy del sur también desde los 60, entonces la mentalidad, es lo que decía Iván, si las familias están hiperprecarizadas, porque están hiperprecarizadas, están trabajando incluso más de 10 horas al día, ¿cómo le vas a pedir tú a esa familia que le dé una educación medioambiental o ecofeminista, por ejemplo, a sus hijos y a sus hijas? Es completamente imposible, ¿no? Entonces también decían por aquí la responsabilidad que tiene la ciudadanía o la responsabilidad individual, es decir, no es tan fácil tener esa responsabilidad como ciudadano, porque va en contra de ti, es decir, estás yendo en contra del sistema. Iván hablaba, y Nati también, del tema de un poco vinculado al activismo en el sentido de esos jóvenes que están yendo a la acampada. Nati, somos compañeras y sabemos todo lo que estamos perdiendo por estar en esa acampada, es decir, las luchas fortalecen, pero un poco la lucha colectiva y un poco el sentimiento, ¿no?, de esperanza que le estamos transmitiendo a la gente, pero sabemos lo que nos está costando. Desgraciadamente no es como dice Iván, que la gente que va, algunos que puedan ir a la acampada es porque estén en situación privilegiada. Ya les digo yo que Iván lo sabe también, que no somos la gran mayoría. De hecho, muchas hemos perdido nuestros curros y estamos perdiendo nuestra vida académica y literalmente estamos perdiendo nuestra vida, ¿no?, por esto. Entonces yo entiendo que tampoco sea algo atractivo, porque es decir, estás yendo contra el sistema. Yo no sabía que me iban a caer tantas multas, ¿no?, por estar en una acampada. Foncho no lo sabía, José no lo sabía. Entonces, claro, estás luchando contra el sistema, y cuando luchas contra el sistema capitalista, el otro día también dando las charlas, yo no suelo ser bastante light en comparación a lo que es María activista, dándole las charlas a los chavales y a las chavalas para no desanimarlos, ¿no? Pero una niña por lo bajito dijo el capitalismo. Y yo digo, esa es de las mías, efectivamente, es el capitalismo. Tenemos que ir en contra de un sistema, y como dice Iván, no es tan fácil como una responsabilidad tanto individual como colectiva ir en contra de este capitalismo. Es que es casi imposible, y no es por ser no quiero mandar un mensaje negativo, porque todo lo contrario, soy una de esas personas que está en la acampada, y si estoy en la acampada es porque creo que se pueden cambiar las cosas. Pero evidentemente nosotras nos hemos visto un grupo reducido, y además no ha sido solo de personas jóvenes, que es algo que se suele vender mucho desde la acampada, y en la acampada no son todos tan jóvenes. Entonces tampoco creo que sea ese factor intergeneracional de que los jóvenes estén más concienciados o no, que esto es un debate súper amplio, ¿no?, porque también hablamos de la generación de cristal, que encima es esta generación que está siendo mejor formada en ámbitos ecologistas, feministas y demás. Entonces
Claro, yo no creo que sea un factor intergeneracional y creo que al final el problema es lo que decía Iván, el problema es el sistema y cuando tú vas en contra del sistema, el sistema te elimina. Porque a nosotros se han encargado de eliminarnos y quieren eliminarnos y hemos escapado un poco por la repercusión que hemos tenido en redes sociales. Porque yo he hablado con colectivos que estuvieron en el puertito de Granadilla, que hicieron la misma lucha que nosotros, también se fueron detenidas, también les pegaron, y esa gente no tuvo visibilidad. Entonces, también, ¿no?, el hecho, aquí hay varias personas que controlan el tema de las redes sociales, es súper importante el mensaje que mandamos en redes sociales. Yo se lo digo a los chavales en el instituto, yo sé que están enganchadísimos al TikTok y además hay gente que todavía se los echa en cara, ¿no?, esta generación de influencers, de TikToker, también se puede educar a la gente de ahí, sobre todo a los más jóvenes, o sea, se puede hacer. Entonces no creo que sea un factor intergeneracional, sino que hay zonas de pobreza en las que, como decía Iván, las familias están muy precarizadas y mientras que esas familias estén precarizadas, que no se logre que las administraciones, que al final son las responsables de cubrir esas necesidades materiales y primarias, no podemos alcanzar a una conciencia medioambiental, que por ejemplo sí la tienen muchos turistas que vienen. Nosotros es impresionante, ¿no?, el recibimiento que tenemos por parte de turistas, de italianos, de alemanes, porque al final cuentan con un poder adquisitivo muy superior y ellos sí han podido tener esa educación, que después es muy irónico, ¿no?, que vienen aquí, yo creo que también, espero que sea por desconocimiento, pero vienen aquí desde ese privilegio, ¿no? Y por más educación medioambiental que tengan, al final no están contribuyendo con ella. Entonces estamos como en una especie de bucle, ¿no? ¿Y cómo salimos de ese bucle? Yo al final creo que donde tenemos que meter caña es en las instituciones. Y además, otra de las cosas es que, como decía antes, la gente del norte está muy concienciada y la gente del sur no. Muchos activistas que vienen de la zona del norte, pero están más, Nati, están más en comparación a las del sur, porque el sur hemos recibido, lo que decía José, nada, Nati. Y la gente del norte, de hecho, la gran mayoría de la acampada, si te das cuenta, es gente del norte o gente de zona metropolitana. Eso no falla, porque esa gente no ha recibido el discurso. Yo salí del sur y salí, vamos, que yo no quería, yo lo decía y lo digo ahora, yo no quería volver al sur. Y ahora, fíjate tú, ¿por qué volvimos? Tú tampoco querías volver, nosotros no tienes ese sentimiento tampoco identitario, porque al final está claro que ha sido turístico, o sea, es todo turístico. No puedes tener un sentimiento identitario de que es tu casa cuando se ha vendido eso, cuando esas tierras se han vendido a otra gente, ¿no? A mí no sé si podré nombrar a estos agresores ¿vale? Pues Philip Hoste tiene en su Instagram Philip Van Tenerife, y yo pensando, pero ¿cómo es tan sinvergüenza de poner Tenerife? O sea, el hecho de que tú tengas el dinero de comprar todo Tenerife o que se te permita que compres parte de Tenerife, no eres de Tenerife, es decir, ¿de dónde sacas esa identidad, no? Entonces fue algo que me hizo muchísima gracia, pero vamos, creo lo que decía Iván, que al final el sistema capitalista en el que estamos viviendo nos hace pues estar en un bucle, en una rueda. Entonces yo creo que es muy complicado cambiar eso, y lo estoy diciendo yo que estoy en la acampada, estoy aquí con las compañeras, pero estamos en un bucle y hay que atacar a las instituciones, porque son las instituciones las responsables de cubrir esas necesidades. Las instituciones del sur, ¿por quiénes están cubiertas? Por caciques. Entonces seguimos en esa misma rueda. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambiamos esas administraciones públicas cuando encima el caciquismo en el sur está más que implantado? Y encima la población no va a luchar, no se van a generar estos debates, porque no se puede, porque no han tenido esa conciencia. Es que es un bucle. Qué buena. Yo quería comentar algo, perdona, ellos. Fue porque me vino a la cabeza, quería comentarlo antes y se me olvidó, y me vino a la cabeza ahora con lo que dijo. El tema de la conciencia ambiental de los turistas y todo esto. Sí. Me hizo pensar en lo de las agresiones turísticas que comentaba antes, y había un dato que quería dar y que se me pasó. A los turistas les sale gratis todo lo que hacen aquí. O sea, un turista ahora mismo sube al Teide y te graba su nombre, se pira para Alemania y no tiene nada. Lo dijo la propia consejera de Medio Ambiente de Tenerife. La gran mayoría de las, de las infracciones ambientales son por turistas y no pagan porque no se les puede cobrar la multa. Es que ni se tramitan. Exacto. Las multas ni se tramitan. Entonces es como, tenemos una zona protegida a la cual los turistas pueden hacer lo que les dé absolutamente la gana. Tú haces lo mismo, por claro, efecto llamada, influencers y tal, alguien de aquí lo imita y con razón se lleva una multa. Pero
al turista no. Entonces, igual deberíamos plantearnos cómo poder cobrárselo también, que parece que tampoco. Bueno, a ver si... Decía María también la repercusión que tiene en las personas esta lucha, ¿no? Antes de venir aquí, mi padre estaba en mi casa echándome una mano a reformar el piso, que soy un privilegiado por tener un sitio donde vivir, suena irónico, y me dijo, ¿tú estás seguro de que salir así en redes sociales y tal? Pues yo nunca he salido, llevo 4 años con Atai y nunca me he expuesto públicamente. No te puede pasar factura, yo soy autónomo, digitalización de empresas y organismos públicos, a mí me paga instituciones públicas. Y pues sí, pues seguramente sí, porque las cosas funcionan como funcionan, pero me da igual. Entonces, tenemos esa parte de personas, que no sé qué porcentaje de la población serán, que tienen el privilegio de decir, me da igual, no me sobra el dinero, pero bueno, puedo estirar el chicle un poco más. Y esa otra parte de la población, que también está representada en la acampada, que le da igual, está hundida en la mierda y encima ha dicho, tiro para adelante. Exacto, entonces... Y tiran para adelante y ya han pasado tanto el límite, José de Adeje, pues me imagino, que les da igual todo y se exponen también. Entonces, tenemos que tirar de esos 2 sectores sociales e intentar arreglar el tercero, que es el que no puede llegar a eso porque está intentando sobrevivir de alguna forma. Yo iba justo a decir lo mismo que Iván, que al final somos unas pocas las que estamos ahí, que estamos en la mierda, pero que... Eso es importantísimo, porque lo del puertito, ¿cuántas personas la están liando parda físicamente, ¿no? No con el like, no con el compartir, no con hablar con el vecino, que es importante hablar con el vecino y decirle, pues, tumba del alma, mis cojones, ¿no? Pues, sino cuánta gente ha parado una inversión de 350 millones de euros. 20, 30, así, yendo allí a la pala, haciendo trabajo efectivo, lo que sea. 20 o 30 personas, tocamos a más de 1 millón por persona, si somos 30. Si nos proponemos, y no es un 0,01% de la población la que tiene la posibilidad de hacer esto, son muchos más. Si nos proponemos liar la parda con el circuito del motor, liar la parda con la ampliación de la autopista, liar la parda con el trenecito de Gran Canaria, que ya lo probaron, ya está ahí en el BOC de la semana pasada. Si nos proponemos liar la parda y entrar un día por la hamburguesa a explicarle a Isabel García que es un chorlitejo patinero, que todavía piensa que es una planta, o si nos proponemos un día entrar a la universidad y cerrar un aula y meternos allí y ocuparla, ocupar una oficina en el cabildo que no esté en uso. O sea, hay que liar la parda y no me creo que seamos 30 personas los que podemos liar la parda. O sea, hay gente que está haciendo un trabajo en redes sociales también de la hostia, dejándose la vida, horas, haciendo vídeos digo, madre mía, ¿cómo hace esta gente esto, no? Entonces, me imagino que habrá más de 30 personas, porque todo el mundo está hablando de este tema. Entonces, pues, todas estas personas que somos privilegiadas y que no tenemos por qué tener tanto miedo, pues porque tenemos un puesto de trabajo fijo, porque estamos afiliados a un partido político y queremos cambiarlo. No sé el concejal de qué partido político es. Vale, pues no puedo trancarle por ahí porque no lo conozco. Pero imagínense que me dice el PSOE. Pues, señor, perdone, no el señor imaginario, ¿qué estás haciendo en el PSOE? Que no has dicho, tengo familia que es afiliada al PSOE. ¿Qué estás haciendo en el PSOE internamente que tienes a un cacique corrupto, se puede decir corrupto porque está demostrado, en la dirección de tu partido a nivel de Canarias? O sea, ¿qué estás haciendo que no la estás liando parda dentro de tu partido? Porque entiendo que te gustará algo de lo que hace y por eso estás ahí, pero no podrás permitir que este señor esté dirigiendo. Entonces, en todos nuestros ámbitos, profe, eres profe, en tu cole van al Loro Parque a ver animalitos encerrados, pues lía la parda, o sea, lía la parda. Y es ilegal que un profesor acepte una tarjeta, y es algo a lo que le vamos a meter mano ahora. Es ilegal que un funcionario público acepte un regalo a cambio de algo. Eso es un delito. Y el Loro Parque lleva haciendo esto 60 años y aquí no pasa nada. Entonces, en tu claustro, en tu centro, la lías parda. Y dice, y como se meta, y como vuelva a hacer una visita en el Loro Parque, encima es que lo voy a denunciar. Entonces, todos en nuestro sector podemos hacer algo en nuestras casas, en lo que sea, pero el nivel es liar la parda. O sea, de ahí para abajo nada, porque es que si no, no vamos a cambiar las cosas. Al final, el miedo, ¿no? Es lo que... Claro, es el miedo, pero es el miedo. No sé si eres interina o funcionaria de carrera. Si eres funcionaria, para adelante, o sea, castaña, leña al mono. Y si no también, o sea, a mí me pasa mucho también, o sea, cuando empecé en la acampada y ahora todavía, yo tengo mis padres también me dicen lo mismo, y tengo un montón de colegas que todavía me dicen, muchacha, ¿qué necesidad? Y yo digo, bueno, quien me vaya a dejar de comprar un bote de miel
por un vídeo llamando a alguien corrupto, pues que no me compre el bote, que ya no se lo quiero vender. Claro. O sea, que no podemos seguir así, porque es que si seguimos así no vamos a ningún lado. Y luego lo de los privilegios que estaba diciendo María, a mí creo que tenemos que empezar a cambiar la escala de valores. O sea, para mí, a ver cómo explico esto para que se entienda bien. Para mí, privilegio, ¿no? Mi escala de valores es que privilegio es tener, en mi caso, un bote de miel y gastarme 8 euros en un bote de miel en vez de un ron, por ejemplo. O un privilegio es tener mi propia comida, o consumir ecológico, o tener tal. Ahora mismo tenemos una escala de valores en que los privilegios son irte a la chamán, como están diciendo, o pagar un festival que son 120 pavos la entrada, o no sé qué. Entonces, la escala de privilegios y de valores hay que como un poco también... Mi bisabuela no tenía un duro y ella tenía más conciencia medioambiental que la gente que viene de Alemania con la cuenta llena de dinero. Es a lo que voy. Entonces, tenemos que un poco también quitar el rollo ese de los privilegios. Bueno, pues yo soy más eco porque puedo comprarme el cepillo de dientes de bambú y puedo consumir unos tenis de fibra vegana, ecológica, no sé qué, no sé cuánto, o un tofu que no sabes de dónde coño viene y que sale una pasta. Entonces, lo que tenemos es que un poco cuestionarnos las cosas y liar la parda como consumidores que somos o como sociedad, ¿no? Irla liando parda todos los días en nuestras cosas que hacemos todos los días. Sí, yo, la verdad que hay un montón de cosas que me gustaría decir, pero quiero volver un poco a lo de la conciencia individual y de tu entorno, porque a mí, también a través de las redes sociales, mucha gente se cree que por tener X seguidores, pues ya tú consigues cambiar la opinión de muchísima gente, y no. Y yo lo que siempre digo es, si tú no consigues que tus amigos, tu padre, tu madre, o tu familia, o tu entorno más cercano, vea el problema o vea la importancia de lo que le estás comentando, de nada te va a servir tener 100.000, 200.000 seguidores, de nada. Yo le pongo un ejemplo más cercano. Llevo buceando 8 años hablándole a mi familia de los emisarios submarinos, de que no tiren toallitas, y mi padre no se vino a indignar o a hacerme caso a esto hasta que me vio a mí por la televisión. Y fue como, desgraciado, llevo años diciéndote el tema de los jodidos emisarios, de que no tires toallitas, que no tires nada, y ahora que lo ves en la tele, sí haces caso, ¿no? Y luego en el tema de liar la parda, estoy 100% de acuerdo, porque es que al final, por ejemplo, tenemos el Hotel de la Tejita, que yo creo que al final todo eso va a acabar derruido, porque si no se incendiará Tenerife. Se paró porque se subieron unas personas ahí arriba y se consiguió parar. El puertito de Adeje se está demostrando lo que ya se decíamos hace tiempo. ¿Por qué? Porque hubo personas que se pusieron delante. Y así con un montón de ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí llega un poco hasta dónde vas a llegar tú y hasta dónde va a llegar la otra parte, que vendría siendo la política y la legalidad. Que yo creo que eso es lo que a mucha gente le rechaza. Yo tengo muchísimas ganas de liar la parda, pero también soy consciente de que a lo mejor la lío parda y el que paga el pato soy yo y todo sigue como si nada, ¿no? Entonces creo que ese es el gran problema, entre comillas, de salir a liarla. Yo tengo muchas ganas de subir un vídeo diciendo vamos a reventar X institución, pero no puedo porque voy a la cárcel directamente. Entonces es como un poco de, no sé, yo la quiero liar parda, el problema es cómo. Y viendo el otro día, por ejemplo, el documental de Atán, que hablaba de toda la lucha ecologista durante un montón de años, llegó a una reflexión, es decir, ¿qué no hemos hecho durante tantos años para seguir con los mismos problemas hoy en día? En algo yo creo que deberíamos hacer autorreflexión, que no la sé, o sea, esto es una pregunta que no tiene respuesta, o al menos yo no la tengo. ¿Qué no estamos haciendo para que a día de hoy sigamos con los mismos problemas que a lo mejor teníamos hace 20, 30 años o que vamos a tener dentro de 15 años, ¿no? Creo que hay que pensar qué no estamos haciendo o a dónde no estamos llegando para no tener que salir a liar la parda. Pero que es muy difícil, creo yo. Hablando de esto de liar la parda, yo quiero hacer simplemente un inciso, porque me gustaría abrir el debate también con esto, porque en estos días hemos visto todos los movimientos del Stop the Oil en museos, tirando pues sopa de tomate, lo que sea, haciendo lo que se ha llamado vandalismo. Entonces, ¿creen que este tipo de acciones que son tan, pues tan fuertes, ¿no? Mediáticamente, son lo que necesita el activismo para avanzar, o este tipo de movimientos son contraproducentes porque a lo mejor la gente no lo entiende y el debate se va por otros derroteros, que es por qué han hecho vandalismo en el museo en vez de, por ejemplo, en este caso, vamos a dejar de consumir petróleo? Totalmente contraproducente.
porque al final, ¿cuánta gente sabe por qué estaban protestando? ¿Cuál es la razón de la protesta? ¿Cuánta gente sabe que por lo que estaban protestando era porque el Reino Unido quiere abrir nuevas explotaciones de petróleo y de gas? Nadie lo sabe. De hecho, ni muchos informativos dieron la información bien. Dijeron que estaban protestando porque querían parar el cambio climático. El vídeo está cortado, de hecho, de cuando empiezan a hablar, está cortado el vídeo. Exacto, entonces lo que han hecho es ponerse en contra también a los que apoyan que no se abran nuevas explotaciones. Entonces, estas cosas deben ser, se debe liar parda, pero con sentido, y obviamente que tú le tires pintura a un cuadro o una sopa a un cuadro o lo que sea, es que en qué influye, a quién afecta. Natalia no está nada de acuerdo, por lo que estoy viendo ahí. Estoy mirando a Iván porque Iván es de los míos. No sé lo que va a decir, pero yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, al final es poner el foco mediático en algo. Yo me he enterado de toda esa movida por estas tías que han tirado un bote de sopa a un cuadro, que explicaron en un vídeo que cualquiera que quiera buscarlo lo puede encontrar, que ellas sabían que había un cristal, que no iba a pasar nada, que tal. O sea, ellas explican la movida. Correcto, sí. No es la primera vez que hacen algo parecido, no en un cuadro y tal, pero ya han hecho varias. Y o sea, liar la parda es liar la parda. O sea, no podemos ir ahí con una pancarta. O sea, la manifestación del otro día con 3.000 personas sí está muy bien, pero eso no pinta nada. ¿Se hizo con el muelle de Granadillas y se paró algo? No. Entonces, o la liamos o no la liamos, pero a medias no, porque es que si no, lo mismo nos pasó con la acampada. Cuando empezó la acampada, todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Ay, mi madre, esta gente tiene una pala retenida, estos son 4 perros flautas, no sé qué. Lo único que ha hecho que todo esto se mueva es la acampada, porque se llevaban haciendo un montón de informes y todo, y gracias a los informes y a la acampada, las dos cosas unidas, una cosa sin la otra, o los informes con una manifestación, no sirve de nada. Lo mismo con el Hotel de la Tejida. Si no se hubieran subido 2 personas ahí a las grúas para espabilarse con los informes y que esta gente se espabilara, no hubiera... Exacto. Yo a lo que voy es que va enfocada. O sea, estos casos que comentas van enfocados. Claro, sí. En este caso, tú imagínate que, yo qué sé, no sé, algo que sea... que llega alguien y para quejarse, pues, para quejarse de lo del portito, va y hace un grafiti en el Teide, por poner un ejemplo. No, pero ¿sabes? es que estas chicas explicaron, yo, o sea, me he visto varios vídeos porque también cuando lo vi fue como, yo, agüita el nivel de activismo de esta gente, ¿sabes? Cuando vi el rollo dije yo. Entonces yo me vi un montón de vídeos y ellas, o sea, tienen una asociación, fundación, no sé qué es, tienen un montón de denuncias, tienen un montón de informes, son un grupo de gente, tienen juristas, tienen un montón de peña detrás. O sea, es lo mismo que la acampada, pero no con un proyecto como un hotel como nosotros, sino otro. Claro, tiempo. pero ¿por qué no vas a hacer la acción a quien está moviendo eso? O sea, ¿por qué vas a un cuadro que es patrimonio? ¿Sabes a lo que me refiero? Que lo que creas es rechazo al final. Están focalizando la acción de la manera que han encontrado, porque al final son unos girasoles donde se puede extraer aceite o no sé qué, entonces lo están haciendo como de esa manera, igual que nosotros podíamos habernos, yo qué sé, Vale, por aquí. haber hecho otra cosa. No sé. Hay una aquí, otra y hay muchas. Entonces, primero empieza tú. Que mi pregunta tenía mucho que ver con lo que estaban hablando ahora, porque a mí, no sé si ustedes tienen experiencias personales así, en las que hayan lidiado con sus pares, no a nivel institucional o a nivel activismo institución, sino con sus pares, de cómo de construir este rollo de la construcción de la activista perversa, ¿no? Con el copyright a Beatriz Jimeno, que realmente es un concepto del lesbianismo, pero con sus familias, con sus amistades y tal, ¿cómo se puede combatir este discurso sin caer en topicazos más de convencer a la masa toletizada? Me encanta lo de convencer a la masa toletizada. ¿Queréis contestar alguno a esto? Yo creo que, por ejemplo, en temas familiar o de amigos, yo tengo familia y amigos que están a tope con el tema, otros que ni les va ni les viene mucho y otros con los que no pierdo el tiempo, porque sé que tienen intereses o tienen un trasfondo en el que no merece demasiado la pena invertir más tiempo. Sí que es verdad que a lo mejor yo no tengo un activismo tan de primera línea como el de Natalia o como el de María, pero sí que han conocido lo que hago porque le paso publicaciones a Tan o lo que sea, y empiezan a opinar y empiezan a informarse a través de lo que tú les pasas, ¿no? Si no eres tú ese colega, el friki, el pesado, el que les pasa esa información, pues a lo mejor ese porcentaje de tu familia que no se entera o que no te apoya o que no piensa en estos temas sería pues mucho más amplio. Entonces, es seguir para adelante con lo que tú creas que tienes que hacer
y hacerlo sin pensar demasiado. Y cuando tu familia te pregunte o cuando mandes algo al típico grupo de la familia, están todos los cuñados y todo el tema, pues tú tienes tus argumentos. Y lo bueno de los argumentos que tenemos es que son ciencia. Es imposible rebatirlos salvo con ciencia. Entonces, es lo que hay. O sea, estamos colapsando. No es que cuándo vamos a colapsar, es que estamos colapsando. Y eso es ciencia. El cuadro de los girasoles y todos los cuadros que hay en ese museo están siendo afectados por el cambio climático. Los pigmentos y los colores están sufriendo el cambio climático. Tienen que tener unas temperaturas, o sea, todo está afectado por esto. Entonces, es relativamente sencillo. Puedes decir lo que quieras por la boca sobre un emisario, sobre el Oroparque o lo que sea, que los datos y la ciencia te avalan. Y en esas discusiones de familia, de lo que sea, que no tienen por dónde cogerte. Teníamos otra preguntita por allí. ¿Sí o no? O sea, vale, ella quería, si lo pueden pasar el... que lleva un rato con la mano levantada. Sí. Que yo quería hablar, por ejemplo, ustedes opinan cosas diferentes sobre el activismo individual, sobre los cuadros, si está bien o no. Entonces, yo no sé si ustedes votan, chicos. A mí me gustaría hacer un apunte. Yo voy a tirar una lanza a favor de Adrián. Nosotros en la acampada, las acciones tanto de la tejida como de la... Ahora, yo creo que voy a lanzar una lanza a favor de Adrián, porque sí es verdad que hay acciones de activistas que terminan siendo contraproducentes. La tejita y la acampada, primero que fueron unas acciones muy premeditadas y terminaron siendo heroicas, incluso la actuación que tuvimos en el Cabildo. Pero detrás de eso, que nosotras sabemos lo que hay muchas horas de estrategia, de pensar, de ver por dónde vamos a tirar o no. Y siempre tenemos en cuenta los pros y los contras. ¿Por qué? Porque hay una cosa que va a jugar siempre, y la gran mayoría de los casos, en contra nuestra, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación cortan a estas chavalas haciendo lo que hicieron. Entonces, yo creo que cuando no estoy diciendo ni que esté a favor ni que esté en contra, pero sí entiendo lo que dice Adrián. Creo que hay que estas acciones, llevarlas de forma muy premeditada y tener muy, muy, muy en cuenta los medios de comunicación, porque una acción que podría ser muy potente para ayudar a, por ejemplo, la crisis del cambio climático, quedaron simplemente como un par de vándalas. Pero también es verdad lo que dice Natalia. Gracias a esa acción hay gente que ahora conoce qué es lo que está pasando y antes de eso no tenían ni idea, que es otra cosa del sistema, que estamos muy polarizados. Entonces yo creo que al final pues estamos tan polarizados que pase esto, que haya una opinión negativa de estas chicas y que haya una opinión positiva, yo creo que es casi natural, ¿no? Es algo natural del sistema y es por la polarización y por el papel que juegan los medios de comunicación. Vamos a volver. Solo para contestar una cosa, estamos dando por hecho que las chicas estas estaban tomándose una caña y dijeron, venga, voy a tirar aquí un esto de sopa. O sea, esas tías tienen un grupazo de gente detrás, abogados. O sea, estas chicas no son dos perros flautas. Pero mira cómo acabaron, Nati. Está igual que nosotras, María, cuando hemos salido en algún medio típico, o sea, lo mismo el día del piso piloto. El día del piso piloto, luego la mitad de los medios de comunicación. Si tú te leías solo los medios que hablaron con Andrés Muñoz, yo, soy una de las chicas esas, la del pelo rosado soy yo. Sí, igual. Y yo soy la que te siguió detrás. Claro, entonces, a lo que vamos. Si depende del medio de comunicación que tú leas, pero ahí está el rollo individual que dijimos antes, de conciencia y de tú cuestionarte todas las cosas. O sea, todos los medios de comunicación es como si tú ves Sálvame o ves, yo qué sé, o sea, es lo mismo. Tú tienes no sé cómo decirlo, pero que tú tienes que decidir qué es lo que lees y qué es lo que no. Igual que yo, por ejemplo, con esto es que me he leído un montón de información, me pareció muy heavy cuando vi lo del cuadro y me he visto un montón de información, me he metido en la página web de esta gente y no tienen nada que ver con la acampadita nuestra. No, es la otro gente nivel. agüita, ¿sabes? O sea, nos estamos imaginando que son dos chiquillas ahí tirando un bote y no, o sea, ni por asomo. O sea, tienen tela detrás que ya me gustaría a nosotros tener la organización que tiene esa gente detrás. Bueno, pero nos bastamos con lo que nos bastamos y nos bastamos Hombre, bien. no te digo Pero que no. sí es verdad que hay temas que son más delicados y esto, por ejemplo, me recordó una de las primeras acciones que hicimos, que fue en la Candelaria. No sé si te acuerdas de la procesión de la Candelaria. Esta acción nosotros la pensamos mucho, ¿no? Porque, bueno, yo no sé si ustedes, los que están aquí, conocen esa acción,
pero un par de compañeros y yo fuimos a lo que fue la procesión, ¿vale? En la procesión hay gente muy devota, gente muy mayor, y había que tener muchísimo cuidado el mensaje que nosotros queríamos transmitir. Sabíamos que se podía liar pardísima, porque es un día que la gente espera durante un año entero, la gente aquí es muy, muy, muy devota, entonces eran acciones que teníamos que tener el doble de meditación, incluso podría llegar a ser contraproducente si nosotros no nos hubiésemos adaptado bien en ese mensaje que fue a favor de la Virgen de Candelaria, cuando muchísimos de los que estábamos allí ni siquiera éramos creyentes. Entonces por eso lancé, ¿no? Yo estoy 100%, bueno, y soy el claro ejemplo, como lo eres tú, ¿no? De que yo creo que la acción directa es lo que va a cambiar las cosas, porque hemos demostrado que si la gente está tan enganchada y conoce que es esto tumba del alma, es por las acciones directas que se han hecho, y creo que hay que seguir con esas acciones directas. Pero sí entiendo lo que dice Adri, y creo que simplemente, desde mi punto de vista, que las acciones tienen que llevarse con mucha meditación, premeditación, y que no todas las acciones tienen la misma facilidad, porque el tema de la pala, es verdad que lo de la ocupación al piso piloto era más complicado, pero por ejemplo el tema de las palas y de las grúas en la tejita era más sencillo de ver, ¿no? Y contaba con apoyo de la ciudadanía. Lo de los cuadros se puede transversar, y al final hay que tener muchísimo cuidado con los medios de comunicación, al final, porque aunque tú consumas un medio de comunicación o no, siempre hay uno que son los que compran los grandes poderes, ¿no? Y entonces ese, desgraciadamente, es el que va a llegar a la gran mayoría de comunicación, porque al final los medios más pequeños, que pueden ser incluso más afines a la gente que está aquí, que es la gente más honesta, desde mi punto, esos medios, perdón, de comunicación más honestos, no suelen llegar tanto, porque no son los medios que compran. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación, porque tienen el poder de trasladar a muchísima gente, y eso es un peligro y puede volverse contraproducente para nosotros. Me gustaría escuchar un momento, por favor. Me gustaría escuchar a la mujer que lleva aquí un rato con el micrófono intentando hablar. Gracias. Nada, yo decir que creo que todas esas acciones visibilizan, pero que no cambian, al final no cambian absolutamente nada, pero es una opinión personal. Disociamos pueblo, sociedad, la causa individual de la política, pero creo que la política es todo, o sea que si no nos organizamos, o sea, tú puedes estar en contra del sistema, pero como no entres en él no vamos a cambiar nada. Por ahí se empieza, entonces, yo no sé, lo que les iba a preguntar, no sé si ustedes votan algún partido político, que hay gente que sí, gente que no, pero votan un 60% en Canarias cada vez que llegan las elecciones. Entonces, plantearnos, porque hace muchos años se agrupó muchísima gente en este país, saturada del sistema, con todos los problemas que había, una crisis económica, y se consiguió cambiar el sistema político en España, que era bipartidista y ya no lo es. Entonces, igual que ustedes son muy poquitos atados a una pala, que los admiro y los apoyo, y hay que liar la parda, obviamente, creo que hay que organizarse, que es fundamental, y meterse en política, y que Mayo no, que le puedes poner las siglas que tú quieras, porque, o no ponerle ningún nombre, pero que juntarnos y llevar un proyecto que al final llegar a lo más alto y cambiar las cosas, pero parece como que no tiene nada que ver nosotros con la política. Que políticos son personas que cogen las mismas colas, que sufren el mismo cambio climático, que tienen las mismas... Hay políticos que cobran menos que cualquier persona, que un maestro, que un enfermero. No, parece que uno no puede ser político. Puedo responderte con una pregunta rápida. ¿Cuántos porcentajes del PSOE, de votantes del PSOE, crees que estaban en contra de Fosalí y van a volver a votar al PSOE? Yo creo que, si no el 100%, cerca. Yo, sencillamente, yo no creo que los proyectos estos, sí, la política está muy bien, pero se están parando, no se está parando por la política, se está parando porque hay gente que está cansada y se está moviendo. Y si esta gente se organiza en política, ¿a dónde va a llegar? Creo que la clave, incluso si tú estás en desacuerdo con tu partido político, es muy fácil criticarlo, te puedes ir de ese partido político si no estás afiliado, votar a otro, pero si no te implicas y lo único que haces en mayo es ir a dejar una papeleta, tú te puedes meter en un partido político y que las cosas cambien. Los partidos políticos están divididos y pueden ir por un lado o por otro. Pero de verdad, creer que el mundo, los 45 millones de personas que viven en España, se van a gestionar solas cuando estamos aquí en una reunión de amigos y cada uno opina una cosa diferente. Claro, o sea, es importante organizarse y que haya personas que lleven proyectos y que se lleven a cabo. Claro, pero a lo que yo hago referencia es que esto al final, todo esto se está, Fonsalía, los charcos, esto ahora se está parando, la tejita se está parando por la gente, por la acción de la calle. Y esa gente tendrá sus partidos distintos, entonces esos votos no los vas a agrupar en un partido. Y luego los partidos votan en bloque.
Yo no, sinceramente, yo no me creo que todo el PSOE esté a favor del circuito motor. Ni me creo que todo el PSOE, bueno, ni me creo y sé que el PSOE no está entero a favor de Cuna del Alma ni a favor del circuito motor. ¿Qué votó el PSOE en masa? Circuito motor, y no están de acuerdo. Pero el que vote en contra se va fuera del partido. ¿El PSOE está a favor del Cuna del Alma? Lo dudo mucho. ¿Quién es el alcalde de Adeje? Presidente del PSOE. No van a votar en contra del presidente de su partido, se van fuera. Es que es así de sencillo. Yo sé que el PSOE de Tenerife, por ejemplo, hay una tensión interna de la hostia que hay que aprovechar y tensar y tensar y tensar hasta que parta. Porque, claro, ellos ya están en las instituciones. Entonces, de aquí a mayo, los belgas están con las caipiriñas en las piscinas. Entonces, una cosa es la política, que esto hoy es política, eso es política, la acampada es política, y otra cosa son los partidos políticos, que se supone que, según la Constitución, se deberían regir por principios democráticos. Es imposible que todo el mundo en el PSOE, representantes del Parlamento, del Cabildo, internamente, piense lo mismo sobre el circuito del motor. Y sin embargo no hay nadie diciendo nada, porque están las elecciones a la puerta de la esquina y reventar el partido internamente ahora seguro que no les viene de maravilla. Y está todo el mundo, sale Pedro Martín en la cabeza, están todos con los esfínteres encogidos para ver qué va a decir esta vez, y nadie dice nada. Entonces hay que, a los partidos políticos, que no son los únicos, la única forma de ejercer política, hay que darles castaña hasta el infinito. Y María decía, pues yo voto a Podemos. Pues yo también voto, y ahora no sé qué voy a hacer en mayo, pero voto a Podemos generalmente. Y cuando veo lo que dice Podemos sobre las especies invasoras y sobre los gatos, me echo las manos a la cabeza. Y evidentemente no podemos estar de acuerdo en todo, pero creo que todas las patas son necesarias. La acampada es hiper necesaria. La parte legal que nos estamos olvidando, porque aquí hay una forma de ejercer política que es forzar el cumplimiento de la ley. Tenemos a la ley de nuestra parte. La compañera que es profesora tiene la ley de su parte para en el claustro negarse a que su colegio, no su clase, que su colegio vaya al Loro Parque. Y eso es política también, una herramienta política de la hostia. Muestras la ley, muestras lo que dice y sacas el papelito, la carta que manda el Loro Parque todos los años a los profes para que se vayan de gratis al Cian Park y le tumbas eso. Y es una forma de hacer política hiper sencilla, individual. La otra es colectiva y la otra es que peten los partidos internamente. Y el PSOE tiene que petar. O sea, es imposible que Fonsalía, que en 4 años... O sea, es que si yo ahora me caigo al suelo, me desmayo, me despierto y me dice, coño, ¿te habías imaginado que era el PSOE el que estaba en el gobierno de Canarias? Este nueva amalgama de partidos y es Coalición Canaria. Digo, a ver, ¿qué han hecho? Sí, pues me pega porque el PSOE, el gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife está haciendo exactamente las mismas políticas, exactamente que las que hubiese hecho Anita Orama. O sea, sin duda, o sea, no ha cambiado nada. Y no hay más que verlo a nivel social, no a nivel ecológico. No han entregado ninguna vivienda pública. Y no se trata de que me dé tiempo en 4 años o no. Es que, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno de Canarias me haya dicho saliendo y dice, vamos a construir en los próximos 10 años, estas cifras también famosas, 10.000 viviendas públicas? 10, ¿no? Más anda 20, 30 y todo esto que siempre coinciden los números. Anúncialo, por lo menos una declaración de intenciones y haz algo. Pues los partidos, votar, yo no sé qué voy a hacer en mayo, siempre he ido a votar religiosamente, pero tengo muchas dudas de qué hacer este año. ¿Cuál es la alternativa? No, que viene Vox. Joder, tío, pues si tengo que votar a esto para que no entre en esto, y esa es el único chance que tengo de participar en política, van al pleno de Adeje, no se les permite hablar, van al pleno del Cabildo de Tenerife, no se les permite hablar, pides documentación del circuito del motor, pedimos documentación del circuito del motor por 2 vías, hace 6 meses y no nos la han entregado, nos mandaron una cartita diciendo que pesa mucho, es muchísima documentación para mandarla por internet, o sea, te puedes bajar Titanic en Full HD con las entrevistas a los actores después, 25 gigas y el proyecto del circuito del motor no te lo pueden pasar porque pesa mucho. Entonces, hay que hacer política desde todos los lados, desde dentro de los partidos, desde partidos pseudo ecologistas como pueden ser el PSOE, menos pseudoecologistas como podrían ser Podemos o IR Verdes en el Rosario, que es política municipal que me toca de frente y cada vez que veo a ese señor haciendo algo me tiembla el párpado, o desde la acampada, desde la calle, desde aquí, desde las redes sociales, hablando de la cena de Navidad que está ahí a la vuelta de la esquina, liar la parda un poquito con la familia también, sacar el tema que a nadie le gusta, un poco de todo diría yo. Bueno, estamos ya bastante fuera de tiempo, voy a intentar que las 3 personas que están aquí, que han levantado la mano, al menos ellos participen, pero luego sí que ya después ya vamos un poco súper mal de tiempo. Pero bueno, aquí, allí y aquí. Ese va a ser el turno. Sí, un poco, casi que por alusiones, ¿no? Sobre todo en la primera parte del
debate y tal. Yo creo que el activismo y lo de liar la parda me gusta bastante poco, porque no es liar la parda, hay un trabajo detrás brutal, como acaban de hablar. El activismo es indispensable, pero no es suficiente, no va a ser suficiente. Nos podemos retrotraer, si quieren, ya no a Fonsalía ni a Granadilla, sino a las torres de Vilaflor. O sea, la manifestación de la torre en contra de las torres de Vilaflor fue la más grande que recuerdo, ¿no? En 30 años. Separó las torres de Vilaflor, pero sigue todo igual, ¿no? Yo creo, y quiero decir con esto que creo que estamos cometiendo los mismos errores. No, estamos cometiendo los mismos errores. Focalizar, y pasó en la primera parte del debate, focalizar en los políticos en general, creo que es peligroso, y creo que es un camino equivocado, y creo que es un despiste, entre otras cosas. Yo creo en una sociedad compleja, en soluciones complejas, en un mundo complejo, pero creo que aquí tenemos que identificar los actores de manera simple. Yo creo que hay un lobby antisistema, que el lobby antisistema es algunos políticos o parte del sistema político, pero también todo el empresariado del turismo, de la construcción y los medios de comunicación. Ese es el lobby antisistema, y esos son los malos. O sea, aquí voy a hacer simple y simplón, o sea, los malos son ellos. Y después hay otra parte de la política que el aliado para mí, o sea, es el activismo, ¿no? Entonces, creo que debemos tener cuidado con identificar a los políticos en general, porque yo les puedo asegurar, y si quieren vamos al caso concreto de Cuna del Arma, que un político solo no tiene fuerza ni tiene nada, porque los políticos somos unos desgraciados como cualquier otra persona, pero no tenemos fuerza, un político no tiene fuerza para meter un proyecto de esa envergadura o cometer un pelotazo de los que se han cometido en Canarias. Un político solo no lo va a hacer. Ahora sí les digo, y con conocimiento de causa, que un político solo sí puede pararlo. Un político solo sí puede parar pelotazos. Ahora, iniciarlos tiene que tener todo ese lobby, todo ese eje del mal, y ahí simplifico, de más medias, turismo, construcción, etcétera. Vale, por ahí, para que puedan participar, si les importa. ¿Por ahí detrás? Sí. Pues nada. Este chico. No entiende. Este chico de la camisa para después. ¿Después? Vale, perdón. Vale. Dale. Yo, la verdad, que no voto a ningún partido político, porque ni siquiera he dedicado mi tiempo en informarme sobre eso. Me van a poner de ignorante, pero lo siento. He dedicado mi tiempo en entender cómo funciona la naturaleza y más bien las relaciones entre las personas. Y creo que me parece absurdo que un montón de políticos sigan hablando de historias en una mesa, que ninguno se pone de acuerdo, mientras los barrancos siguen estando llenos de mierda, mientras se sigue tapando con cemento el suelo cultivable que tenemos, mientras estamos en riesgo de desertificación, hay un montón de especies en peligro, mientras todos nuestros desechos orgánicos o inorgánicos están yéndose en camiones al PIRS, que es una fuente muy importante de materia orgánica con la que podríamos combatir el cambio climático, la desertificación, aportando esa materia orgánica al suelo, ¿no? Y también quería hablar como un poco hacer un comentario sobre el capitalismo, que al final, y del sistema, que te venden el producto, te venden la trampa, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura, hasta los productos ecológicos está estudiado que te los venden pues para meter la mierda debajo de la alfombra. Te venden un abono soluble rico en nitrógeno, después la planta se carga de nitrógeno excesivamente y vienen las plagas para después venderte el insecticida, ¿no? Y así es como lo hacen todo, igual que los medios de comunicación. Y creo que sí es importante como que como personas pues nos formemos en eso, ¿no? Y que estemos pues más atentos, ¿no? Porque también el tema de los transportes públicos me parece bastante absurdo, como hay un coche por habitante en la isla de Tenerife y es súper difícil coger guaguas para aquí, para el norte, y todas las guaguas que están conectadas son las del sur porque, claro, es para el turismo, ¿no? Y bueno, pues yo estuve por Adeje y la verdad que veía todo aquello construido, tan lujoso, tan guapo, todo aquello, tal. Y yo pues veo Cuna del Alma, por ejemplo, y digo, pues no me gustaría que esto se convirtiera en eso, ¿no? Porque, en plan,
Creo que es importante que nos ocupemos de que el suelo tenga salud y si seguimos tapando suelo cultivable, de repente hay una crisis, deja de venir el turismo y ¿de qué vamos a comer? Parece como que no somos conscientes de eso y creo que deberíamos centrarnos en lo que nos une, ¿no? Que es el aire, es el sol, es la comida y estar un poco más pendientes de eso y creo que sí, por eso es súper importante las acciones directas, ¿no? Y que nos dejemos de boberías. Que nos dejemos de boberías. Y la última y luego ya pasamos al fin, al fin del fin. Sí, yo simplemente quería hacer una reflexión porque creo que hoy hemos hablado mucho y acostumbramos a hacerlo de todas las cosas que se están haciendo mal, pero hemos hablado demasiado poco para mí de lo que tenemos que empezar a hacer bien, ¿no? Y de cómo vamos a ofrecer alternativas a todo esto, ¿no? Porque precisamente por eso utiliza la clase política o buena parte de la clase política y los medios de comunicación, ¿no? Ese discurso de que nosotros somos los del no y demás, porque somos los del no a utilizar el coche, porque no es sostenible, pero la gente dice, claro, es que me pego 2 horas en llegar al trabajo si cojo la guagua, ¿no? Entonces tendríamos que empezar a hablar seguramente de cómo fortalecer la red de transporte público colectivo y de que eso sea algo a futuro, ¿no? Somos los del no a los hoteles y a los macroproyectos turísticos, pero la gente, lo decían antes los compañeros, ¿no? Es que el que trabaja en la construcción te dice que yo como de eso, ¿no? ¿Qué me ofreces a cambio? Lo decían los compañeros también. Hacen falta centros sociosanitarios, hacen falta hospitales, pues eso también depende en buena parte de la construcción, ¿no? Y el sector de la construcción no se tiene que limitar solo a eso. Somos los del no al circuito del motor, pero también habrá quien diga, pues me pego toda la semana trabajando y mi única motivación y lo único que me hace feliz es tunear el coche y lanzarme para los loros. Pues entonces, también qué oferta cultural le estamos dando a ese tipo de personas, ¿no? Yo creo que precisamente, que además la cultura es una manera de reivindicar nuestra identidad y de fortalecernos como pueblo, que seguramente sea un elemento que nos haga falta para tener más poder, digamos, de contestación a este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que precisamente, y ese es lo que quería poner un poco encima de la mesa, que no solamente se trata de hablar de lo que se está haciendo mal, ¿no? Y de oponernos, que por supuesto, y de buscar cada uno la manera que tiene de hacerlo en su ámbito de actuación, de dar la contestación a ese tipo de políticas, sino empezar a hablar de verdad de las alternativas de futuro que nosotros podemos construir para buscar un futuro más sostenible, evidentemente para estas islas, pero también que sea más atractivo para las personas, porque es la única manera que vamos a tener de hacer de este movimiento que estamos hoy aquí, lo tenemos muy claro, de hacer que esto sea mayoritario también en la calle. Pues con esto de las alternativas, yo quiero pedirles ya una breve reflexión a cada uno de ustedes antes de acabar, porque no quiero que nos quedemos así, calladillos, sino vamos a de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué enseñanzas se quedan o qué reflexionan o qué creen? A mí me gusta esto de las alternativas. ¿Qué podemos hacer ante todos estos problemas? ¿Qué alternativas hay, ¿no? Lo que quieran. Bueno, yo creo que alternativas se puede empezar por moratoria turística, se puede empezar por ecotasa. Sería una buena manera de demostrar que por lo menos se quiere hacer algo. Quería hacer una punta. Ayer escuchaba a alguien de Azotel hablando de que la ecotasa que está propuesta, que ronda los 2-3 euros creo, es una locura para el sector. Espero que no suban 2 euros las habitaciones, porque entonces es una locura también. Y las alternativas hay que buscarlas, por ejemplo. Lo que pasa es que muchas de ellas requieren mucha valentía y esa valentía igual va ligada a pérdida de votos. Entonces es ahí donde vuelve a entrar la limitación de la política. Si alguien cerrara ahora mismo un carril de la subida a Santa Cruz Laguna para que no haya colas en la ancheta de subida y pusiera un carril bus en lugar de lo que inauguraron el otro día, que no sé qué es, habría un rechazo mayoritario de la gente, pero cuando esa gente viera que la guagua llega en 10 minutos, se ahorra la cola de 2 horas que se come, igual empieza a coger la guagua. Te digo yo que sí. Entonces lo que hace falta es valentía y, sobre todo, por ejemplo, con el Teide, lo que hablábamos antes de cobrar, yo no creo que los residentes, cuando hablo de residente, hablo de residente canario, los habitantes del archipiélago, debamos pagar por visitar nuestros espacios naturales. Sí creo que un turista debería hacerlo. Porque se hace en otras partes del mundo. Tú vas a cualquier país y por entrar a un parque nacional te cobran. En Estados Unidos te cobran por visitar sus parques nacionales. Porque aquí no. Al final es un ingreso que estamos perdiendo también, que puede repercutir en que en el Teide igual no hayan 4 vigilantes.
y creo que alternativas hay y que obviamente se tienen que estudiar más en profundidad, pero están propuestas, no somos los del no a todo. Comentábamos hace unos meses lo del circuito del motor, ¿no? Es que esa gente, yo no sé si es consciente de que el circuito Más Palomas, que es 3000 veces más pequeño que lo que se va a hacer, paga 200 euros por entrar 10 minutos, 10 vueltas creo que son. ¿Cuánta gente cree que de verdad va a poder entrar al circuito que se va a construir aquí, va a poder pagar, dar una vuelta ahí dentro? Entonces, obviamente, que quieren un circuito me parece genial. Hay zonas en terrenos urbanos que se pueden hacer, destinar una parte para hacer un circuito pequeño que de verdad sea disfrutable por la gente aquí y que tenga un precio que la gente de aquí puede pagar y no el turista que se va a venir a darse 80 vueltas en un Ferrari. Entonces, alternativas hay y se tienen que estudiar, pero tampoco somos los del no a todo, creo. Alternativas hay. ¿Natalia? Yo el resumen pasaría a las alternativas. O sea, Adrián ha dicho las alternativas como a nivel más general y yo voy a decir las alternativas un poco más a nivel individual. Vale. No somos, o sea, somos los del no a todo también, pero también es verdad que el otro día en una asamblea en la acampada y se habló de cuál es el Tenerife o la Canarias que queremos, ¿no? Y empezaron a imaginar ahí cosas y decías, joder, qué guay, imagínate, ¿no? Y empiezas como a dejar la imaginación que se vaya por muchos sitios. Entonces, a nivel individual, o sea, tenemos las elecciones de un montón de cosas que no nos damos cuenta. Lo que dijimos antes de consumir, de comer 3 veces al día, de hablar con tus colegas o con todo esto de temas que no sean, o sea, que sean controvertidos, sacar los temas en casa cuando estés este año en Navidad o antes o lo que sea, ir a la acampada un día a vernos, a dormir, a llevarnos una bolsa de hielo, a llevarnos un potaje, también lo aceptamos. O sea, al final como individuos tenemos un montón de cosas que podemos hacer, no estar esperando a que se haga una moratoria turística, a que se ponga una ecotasa, a que se ponga, sino que como personas individuales podemos hacer un montón de cosas que las podemos hacer todos los días además. Y es simplemente ir cuestionándonos. El problema es que vamos siempre con prisa, estamos todo el día trabajando para conseguir dinero, para consumir, para seguir trabajando, para seguir consumiendo. Y es verdad que estamos dentro del sistema y solo se lucha contra el sistema desde dentro, no desde fuera en una cueva con un taparrabos, no luchas en contra del sistema, luchas desde dentro, pero desde dentro cuestionándote las cosas que estás haciendo a nivel individual. Entonces, cuestionarnos todo y hacer poquito a poquito. Cuestionar. ¿Y Iván? Pues a mí me gustaría presentar en los ayuntamientos, en los cabildos, además tenemos un montón de ideas de sí a cosas, aparte del sí a la ecotasa. Puede ser un no a los turistas, un sí a la ecotasa, un sí a nuestros ecosistemas, ¿no? Pero bueno, para que no se transforme, que al final es fácilmente transformable en un no al turismo, nosotros llevamos un montón de tiempo planteándonos la posibilidad de crear un nuevo espacio natural protegido. Queríamos sacarlo por nuestro 50 aniversario de la Asociación de Atán y no nos dio tiempo, porque estamos a lo urgente, ¿no? El otro día salía un proyecto de 2 olas artificiales en Canarias y salía un grupo activista gráfico que decía que vender olas artificiales en Canarias es como venderle hielo a los esquimales. Entonces, el problema es que no tenemos tiempo para sacar adelante nuestras propuestas del sí a este espacio natural protegido nuevo o el sí a cualquier otra cosa que se nos ocurra. El problema, cuando pasó lo de Cuna del Alma, éramos 4 gatos que queríamos hablar de otras cosas y ahí está Pablo. Quedamos un lunes para hablar de otras cosas. Oye, señores, hay que hablar del activismo, del ecologismo en Canarias. ¿Qué pasa? Que estamos dormidos. Y muchas cosas iban a ser en sí y en positivo. El miércoles salió la noticia en el Digital del Sur, nos reventó a todos y el viernes cuando nos vimos fue no a Cuna del Alma, porque no tenemos capacidad. Y ahí vuelvo a las personas que tenemos el privilegio, que en realidad es un derecho, que somos los pocos que disfrutamos del derecho al tiempo libre y a pensar, hacer algo. Porque a mí me encantaría publicar cosas en positivo en las redes sociales de Atán y me cuesta un montón. ¿Sabes qué es en positivo? Sí, en la India no sé qué y en Alemania no sé cuánto. Joder, ¿y en Canarias? ¿Cuándo voy a poder publicar que Canarias recupera un 30% de su Monteverde, de bosque termófilo, perdón, en las islas, donde lo ha perdido, que nos queda un 7%? Entonces, me gustaría decir que sí a eso, pero no somos suficientes para plantear sí a esto. Tenemos que estar detrás del no. Joder, es que ahora salen unos molinos eólicos. Ahora resulta que el Loro Parque, fíjate, y tengo que decir no a eso también. Ahora resulta que el Loro Parque se quiere vender como sostenible, yo qué sé,
y se va a cargar Arico y Granadilla son el vertedero, y de acá allá todo es extirpable en Tenerife, va a plantar sobre suelo agrícola y Tabaibal Cardonal placas solares, porque aquí la electricidad le tiene que estar saliendo por un pico. Tenemos que decir otra vez no a eso, ¿no? Me gustaría decir sí a la agricultura, sí a plantar papas de la tierra en Arico, sí a una red de riego moderna en la que no tengamos que estar con estanques que se construyeron hace 150 años. Pero no nos da tiempo, me gustaría tener un compañero, una compañera Natán, que solo publicara cosas en positivo y en sí, y que tuviera el tiempo para pensar en eso. Y seguro que al día siguiente le sale el Hotel del Médano, que no sé qué, tal. Y tienes que decir no al cartelito del hotel ese con reventando pardelas. Entonces, no somos suficientes. Me gustaría que la gente que está aquí hoy, que se asocie un partido político, es una forma de asociación, una asociación ecologista o feminista o lo que sea, es una asociación y hagan algo efectivo. Yo participaba en un círculo de Podemos, Laura me conoce, en el Rosario, y no había forma de sacarlo adelante, y dije, él se queda, me voy patán. Y ahí llevo desde entonces, sacando cosas adelante. Entonces, los que tenemos la posibilidad de hacer cosas, tenemos que hacer algo. Los que tenemos el privilegio de pensar, no podemos estar pensando en pajaritos preñados. Tenemos que estar pensando en cosas para cambiar las cosas, porque hay un sector de la población que no tiene esa oportunidad. Entonces, me gustaría ser el del sí, ATAN, los del sí a todo. Los de ATAN, estos siempre están diciendo que sí a rollo, que nos va a pintar la isla de verde. Pues no nos da tiempo de decir que sí a todo, por desgracia. Pues la verdad es que ha sido bastante interesante, creo que nos ha hecho pensar todo el debate, reflexionar qué es lo que veníamos a hacer al final, ¿no? Aquí. Muchísimas gracias a Adrián, Natalia, Iván por vuestro tiempo, por venir aquí, por un poco poner las cosas también sobre la mesa, sobre reflexionar, como he dicho, y pues seguiremos buscando soluciones a ver si nos dejan la isla tranquila, las islas tranquilas, las 8 islas. Muchísimas gracias a ustedes también por todas las reflexiones, por haber participado, porque la verdad ha sido muy participativo, está genial, y eso es lo que ayuda a que al final podamos llegar a algún entendimiento entre todos, aunque tengamos visiones diferentes. Y gracias a la Asociación Nube de Vida por organizar Habla Canarias, gracias al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz por prestarnos este lugar, y ya con esto concluimos. Muchísimas gracias a todos.